Vamos a darle. Dale. El mundo es un Vamos allá. lugar de una belleza inigualable. En el mismo paisaje podemos ver rojos, amarillos, azules y verdes. Lo que vemos lo vieron hace cientos de miles de años nuestros ancestros. El mismo mundo, pero durante menos años. Sus vidas se apagaban. Perdón, he dicho que no lo iba parar. Subo la calidad, ¿verdad? Está en automática. Bueno, está bien, está máxima. Perdón, te prometí que no lo iba a parar, pero es que alguien ha dicho 240p y he dicho, mierda, lo tengo en baja calidad, pero no, está en alta. O no estaba en alta, ahora está en alta. Pido perdón. Vale, no ha pasado nada, gente. No pasa nada. No, como si no lo hubiera parado. Siendo aún jóvenes. Ahora vivimos más y queremos vivir mejor. También tú, también yo. Lo que nos hizo humanos, lo que nos hizo querer, cuidar y proteger, también acarreó enfermedades nuevas. Nuestro cuerpo, nuestra mente pueden ser vulnerables o no serlo. La ciencia ayuda a investigar para mejorar la salud física y mental. Tope con la ciencia. La salud tuya, la mía y la de las futuras generaciones. Por eso necesitamos personas valientes. Yo soy valiente. Estamos con la ciencia. Nosotros colaboramos. Colaboro con la ciencia. Colaboro con la investigación. Por mí, por ti, por todos. Por las próximas generaciones. Yo estoy con la ciencia. 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 Yo soy valiente. Yo estoy con la ciencia. Participo en investigación. Nosotros colaboramos. Por ti, por mí, por todos. Por las próximas generaciones. Colabora con la ciencia. Colabora con la ciencia. Colabora con la ciencia. Colabora Wow. con la ciencia. Yo soy valiente. Yo colaboro con la investigación. Yo no salgo, Su. A ver. Yo no salgo en el vídeo, pero yo colaboro con la ciencia. Claro, yo colaboro, yo me pongo aquí al final. Me pongo aquí al final de bonus track, créditos. Tengo muchas planes. Ya, pero eres valiente. Ay, perdón. He saltado el siguiente vídeo. ¿Eres valiente? Bueno, no sé si considerarme yo top valiente o simplemente average valiente, la verdad. ¿Tienes muchas plantas? No, es que era un vídeo de Ter. Pido perdón. Que ha saltado el siguiente vídeo de Ter. Ter tiene plantas. Es que lo estaba viendo antes mientras me estaba duchando. Pido perdón, gente. Bueno, ¿vosotros colaboráis con la ciencia? ¿Gente? ¿Vosotros colaboráis con la ciencia? ¿Cuántos de vosotros colaboráis con la ciencia? Hola, Des. ¿Cuántos colaboráis? No. Fuera ahora mismo de este chat. Hola, Leica, ¿qué tal? Doctor Bacterio colabora, ¿vale? Dagatma. ¿Estar aquí cuenta? Buenísima pregunta, Ali. ¿Vosotros consideráis que estar aquí aprendiendo, participando, dando visibilidad a la gente que hace ciencia cuenta? Pregunta honesta, ¿eh? No es pregunta capciosa, es pregunta honesta. Viendo un vídeo mientras se ducha, Chronically Online. Sí, soy. ¿La sub de tu canal cuenta? Pregunta interesante. Hola, Cochi Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuenta, sí, yo digo sí, más de lo que me gustaría, 7,5 horas al día. Vale, ¿apuntarse a carreras benéficas relacionadas con ciencia sirve? Yo sí, claro, yo diría que sí porque participé en el IVA Inéfico, entonces cuenta doble. Honestamente sí, porque si eso te da visibilidad, entonces cuenta. Vale, Gino, ok. Yo aporto a la ciencia con mi sub, ¿vale? ¿Morir en parciales de biología cuenta como colaborar con la ciencia? Yo también diría que eso también cuenta. Eso sí. He ido a varios ensayos y espero participar en más. Ojo, gente que participa, que colabora con la ciencia participando en estudios o lo que sea, ¿vale? Vale. Ver a la doctora Sarah Jane en Marbella cuenta como colaboradora. Ahí ya no estaría tan segura. Pero bueno, que os lo pregunto de verdad, os lo pregunto sinceramente, porque yo creo que a veces
se nos olvida la cantidad de formas que hay de colaborar con la ciencia, ¿no? Entonces es interesante darle una vueltita de vez en cuando. ¿Donar sangre cuenta? Es importante. Bueno, no sé si sería colaborar con la ciencia en sí, bueno, también depende de para qué se done, pero un poco con la sanidad seguro, 100%, claro, con la sanidad pública y con las de enfermedades. Pero, por ejemplo, si donáis sangre o si me donáis a mí, por ejemplo, esto no es una petición oficial, pero si donáis sangre en mi laboratorio, colaboráis con la ciencia porque hacemos análisis, hacemos estudios e investigación, entonces indirectamente también. Sí. ¿Donar tu cuerpo a la ciencia? Sí, bueno, yo solo os pido sangre y piel, no os pido nada más. Gente, vamos a arrancar el último Just Science junto a Mentescopia y tengo de nuevo un poquito de info sobre qué es Mentescopia. Han dejado por ahí, mira, ahí está el link. Si queréis ver un poquito más qué hacen, pero vamos a hacer un repasito, ya que es el último streaming, pues os voy a contar un poquito de qué es. Si me veis mirando para acá, es que voy a leer, no sea que diga algo mal, ¿vale? Mentescopia, se viene un momento voz podcastera. Mentescopia está liderado por el grupo multidisciplinar de psiquiatría translacional, ¿de acuerdo? Psiquiatría translacional del Instituto de Biomedicina de Sevilla y a la red Cibersam. ¿No tienes de eso? ¿Cómo que no? ¿Voz podcastera? Por supuesto que sí. Con la colaboración... perdón, se ha acabado la música. Voy a poner un poquito. Ahí está. Con la colaboración... No, esta música no voy a poner ya de esto. Aquí estamos. Musiquita de esta. Mentescopia colabora con el FECIT, que cuando estamos en la overlay de Mentescopia, de las charlas de Just Science con Mentescopia, veréis varios logos en la overlay. Está el logo del Just Science, está el logo de Mentescopia y está el logo del FECIT, que si no me equivoco está por ahí arribita, ¿vale? El FECIT es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que pertenece al Ministerio de Ciencia e Innovación, y Apple Podcast. No es Apple Podcast. Bueno, sí, en realidad es Apple Podcast. Y entonces, estas dos entidades tienen el proyecto de Mentescopia, que es de divulgación, en concreto sobre salud mental, y también tiene un foco muy importante no solo target en cuanto a audiencia, sino target de interés en la divulgación, que es sobre todo en adolescencia, para adolescentes y para jóvenes adultos, ¿vale? Y esto lo hablamos, si recordáis, en la primera charla que tuvimos con Benedicto, donde estuvimos hablando cuáles eran los grupos más vulnerables o cuando había unos factores de riesgo concentrados, ¿vale? En diferentes aspectos. Uno de los aspectos en los que se concentran factores de riesgo es en la edad, ¿no? Hay diferentes momentos, hay diferentes ventanas de mayor o menor vulnerabilidad para desarrollo de diferentes trastornos mentales, y uno de ellos, o uno de los factores importantes, ocurren en esta ventana de adolescencia. Y además, muchas gracias por ese Spanglish, y además... luego hay otros muchos factores, ¿vale? Pero por eso este proyecto de Mentescopia también le importa mucho y está muy interesado en adolescentes, ergo en redes sociales. Porque ¿dónde están los adolescentes? Aquí, como no hay ninguno ahora mismo en el chat, a lo mejor dicen, pues aquí no, que sí, yo sé que hay adolescentes. Pero lo que sé que 100% hay en este chat son padres y madres de adolescentes. Esos os tengo más ubicados. Y ahí es muy importante, porque claro, esta información no solo es útil para los adolescentes, sino pues para la gente que tiene a su cargo o tendrá a su cargo adolescentes en el futuro. Y por eso siempre en las charlas enfocamos qué factores de riesgos hay, pero también cómo intentar, qué pistas podemos ver, tanto los padres como toda la gente que tenga en su círculo cercano pues diferentes perfiles, tanto de adolescentes como de adultos jóvenes. Padres de adolescentes igual a grupo de riesgo. No he dicho eso. Me he levantado de la siesta ahora mismo y tengo ganas de joder. Des, te vas a llevar tremendo timeout. Que lo sepas. Como información, creo que a veces se diagnostica a gente con TEA como trastorno bipolar erróneamente. Óscar, pues me anoto el comentario o la pregunta, porque yo creo que va a ser muy interesante. Os recuerdo que tuvimos charla de TEA, así que si os interesa ese tema,
id a la charla anterior y si os interesa trastorno bipolar, quedaos aquí. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro un poquito qué conforma el mundo Mentescopia? ¿Sí? ¿Tenéis dudas? Como ya sabéis, en la página web podéis encontrar muchísima más información y en los links que iremos poniendo también. ¿Vale? ¿Sí? Perfecto, todo claro, maravilloso. Y hoy, como ya lo hemos dicho varias veces, vamos a hablar de psicosis y trastorno bipolar. Yo sé que el tema de psicosis o brotes psicóticos ha ganado muchísima atención en redes. Si seguís a Marina Yers, por ejemplo, Ángel Martín, incluso ha habido muchos perfiles que han hecho referencia a este tema, ya sea porque o lo han vivido o lo han visto de cerca o diferentes situaciones. Entonces me parece tremendamente interesante justamente esto de esta parte o una parte de la charla de hoy en redes sociales y que lo estemos hablando aquí en una red social, que lo estemos hablando en Twitch, creo que es extremadamente importante. Marina Yers, pero con buen enfoque. Bueno, es que Marina Yers hace poco lo dijo, salió ella diciendo que su comportamiento en redes se debía a que habría sufrido brotes psicóticos. Yo no lo sé, yo no soy experta, ahora preguntaremos al experto, pero al menos es lo que ella ha dicho públicamente en sus redes. Así que no me he enterado. Sí, de nuevo, hablo simplemente por lo que he visto, así que lo iremos comentando. Hoy vamos a hablar de estos dos temas y tenemos a un experto en el tema que luego nos va a contar un poquito más, pero para daros así un poquito de pinceladas, estudió medicina, ¿vale? Tiene background de medicina en la Universidad de Navarra, luego hizo la residencia de psiquiatría en el Hospital Universitario de Araba y está todavía en ello, pero vamos, que no le queda nada, luego le vamos a preguntar qué onda, que estas cosas cuando tenemos aquí doctorandos que están a final o másters que están al final o cosas así es como, ¿sabéis? La luz que indica vida en los ojos y que luego se va apagando a lo largo de un doctorado, a lo largo de un máster. Entonces vamos a preguntarle, vamos a mirarle a los ojirris a ver si tiene todavía luz en las pupilas. Y nada, y entonces pues nos va a hablar de todas estas cosas. Os recuerdo que podéis ir dejando las preguntas en el chat, si es del tema de lo que estamos hablando, las iremos integrando a lo largo de la charla, y si no, las podéis dejar en el Discord, que luego las revisaré más adelante. No me voy a entretener más, llevo muchísima intro, pero quería daros una visión así bastante completa de lo que íbamos a ver, porque como ya digo, es el último Jazz Science junto a Mentescopia. Y nada, y vamos a darle la bienvenida. Os voy a pedir un tremendísimo aplauso, y además me hace muchísima gracia que haya activo un Spanglish, aunque ya se le han devuelto, se ha invalidado, pero me hace muchísima gracia que esté el activo Spanglish, porque ya simplemente el nombre de nuestro invitado me va a justificar hacer Spanglish y ahora lo vais a entender perfectamente. Así que os voy a pedir un aplauso más grande que nunca al invitado del último Jazz Science junto a Mentescopia, que no es nada más y nada menos que Juan Pablo Chart. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Sereza, muchas gracias y la verdad que esta introducción, o sea, me ha hecho bastante gracia. Como veis, es verdad que yo pues me llamo Juan Pablo Char Pascual, pero todo el mundo me conoce como Johnny, pero porque mi padre es británico, entonces no tiene más vuelta de tuerca. Entonces lo del Spanglish efectivamente nos ha venido francamente, por lo menos a mí me ha venido francamente bien para explicarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad, por invitarme, y también a Mentescopia, ¿no? Porque me hace muchísima ilusión. Yo soy un doctorando joven, termino la residencia ahora en septiembre, como bien has dicho. La estoy haciendo en el Hospital Universitario de Álava, en Vitoria. Uh-huh. Y bueno, es verdad que antes de... O sea, te mandé ese vídeo porque me hacía mucha ilusión que lo pusiéramos. Ahí habla la jefa de mi servicio y la directora de mi tesis doctoral, que se llama la doctora González Pinto, y en codirección con el doctor Álvarez de Mon, a los que aprovecho para dar las gracias, ¿no? Porque ellos son un pilar fundamental de ese brillo de ojos que dices tú, del doctorando motivado, ¿no? Pues ellos están ahí motivándome, ¿no? Día a día, y yo lo veis. Ana, con su larga trayectoria, sigue
pues eso, muy empeñada en incentivar mucho la investigación en salud mental. Ahora mismo pues preside la dirección del CiberSam y bueno, ya lo habéis podido ver en el vídeo, salen muchos compañeros del servicio. Yo ese día estaba saliente de guardia y ¡Ay! no salgo, pero como tú has dicho, Sherezade, no, evidentemente te doy también a ti las gracias porque evidentemente esto es colaborar con la ciencia. Entonces, pues muchísimas gracias por tu introducción porque me ha encantado. Muchas gracias, Johnny. Y gracias a ti por venir porque, como tú dices, ¿no? Esto es colaborar con la ciencia y se hace en horas extra, ¿no? Claro, a veces hay que ir metiendo horas extra con todas las cosas que queremos hacer y proyectos como el de Mentescopia sí que nos permite, pues eso, reunir diferentes expertos de diferentes áreas de salud mental y bueno, y en este caso, pues poder compartirlo o poder hacerlo accesible a través de una plataforma como Twitch que no pone barreras en cuanto al conocimiento, ¿no? Es completamente accesible desde todas las partes del mundo con un acceso a internet mínimo, digamos, ¿no? O con cualquier dispositivo todo el mundo puede llegar aquí, participar y verdaderamente conseguir mucho, ¿no? Obtener mucha información de calidad, digamos, en cuanto a la evidencia científica y al nivel de la gente que venís. Así que muchas gracias también a ti por participar, porque vosotros hacéis posible todo esto, la verdad. Muchas gracias, sí. Gracias porque has comentado lo de calidad, ¿no? Sí. Y te tengo que reconocer que antes, preparando un poco pues algunas ideas generales de lo que te iba a comentar, he recordado una charla a la que fui hace como un par de meses y el ponente empezó la charla de una manera magistral que digo, bueno, pues se lo voy a decir a Sherezade, que yo creo que le va a gustar, que es que buscó en Google, si queréis los que nos estén oyendo lo pueden hacer, la palabra psicosis en español. Ajá. Y le das ahí a imágenes, ¿no? Y salen imágenes tremendas, ¿no? De agobio, dices Hitchcock, ¿no? O sea, de todo, pues las típicas imágenes de la psicosis que, en cambio, si la buscas en inglés, psicosis, ¿no? Ves como las imágenes que salen en Google, esto lo podéis comprobar, ley de Murphy, que ahora mismo hubiera cambiado en esta última media hora, ¿no? Pero veis como en inglés, si pones psicosis, Google en imágenes no pone esas imágenes sino pone qué es el trastorno bipolar, qué es la psicosis, ¿no? En pequeños esquemas, en fotografías. Eso me resultó me llamó mucho la atención de decir, joder, qué importante es, ¿no? La información de calidad, ¿no? Y si simplemente se ve poniendo eso en Google Imágenes, ¿no? La diferencia que hay también, pues español-inglés, ¿no? Uh-huh. Y por eso, pues bueno, es una tontería que se me ha ocurrido antes de empezar. No, es que es súper importante y además hay gente en el chat que ya lo está comprobando y que confirma tus palabras. Es que es verdaderamente importante. Nosotros tuvimos hace poco, hemos empezado con una iniciativa en urticaria, que es en el campo en el que yo investigo, porque si buscas urticaria en Google, las imágenes, solamente creo que es un 15% de las imágenes representan verdaderamente lo que es urticaria y todas las demás representan otras cosas. Y si tú como paciente vas a buscar a Google, claro, es lo primero que haces, ¿no? Vas a Google urticaria y te salen 3.000 fotos, de las cuales ninguna a lo mejor representa lo que es la urticaria y alguna de las fotos sí que a lo mejor corresponde con lo que tú tienes y lleva muchísimo error. Y claro, y esto pasa con muchas enfermedades y además la diferencia del idioma también lo hemos visto nosotros y mismamente incluso en Wikipedia hay mucha diferencia en la información que se encuentra si la escribes, si accedes a la Wikipedia en castellano, si accedes a la Wikipedia en inglés y es que verdaderamente es muy importante el internet y la globalización nos ha permitido obtener información vastísima, o sea, muchísima información y eso es claramente positivo, pero en el tema de ciencia sí que es verdad que hay que tener cuidado, ¿no? Está muy bien tener acceso a esa información y obviamente luego siempre pues contrastar con expertos o que haya plataformas que ya estén filtrando o que den como cierta seguridad de que la información que se comparte es veraz. En el tema de salud mental, claro, nos has puesto justamente el ejemplo de psicosis, ahora te preguntaré qué es en concreto este fenómeno o esta enfermedad y también un poco que nos digas qué imagen de todas las que aparecen en Google, ¿no? corresponde más o acierta más con esto, con lo que estamos hablando. Pero en términos generales, ¿cómo ves tú la información en cuanto a calidad de salud mental en redes? Pues bueno, la verdad que
pues como el resto de investigación en otras áreas, ¿no? Creo que hay otras ramas, por ejemplo, el cáncer, en la oncología, o pues la hematología, otras ramas de la medicina, que en investigación nos llevan muchos años, en salud mental. Bueno, pues vamos más atrás, y en el contenido también es más difícil, ¿no? Porque nosotros somos la especialidad, pues siempre es mítico, ¿no? Los psiquiatras, ¿no? Pues ahí vamos por detrás respecto a otras especialidades. Pero creo, y tengo mucha esperanza en que estamos creciendo en la calidad científica del contenido en Internet, sin ninguna de las dudas, ¿no? Si quieres, después de repasar todo el tema de psicosis, trastorno bipolar, podemos, y si nos da tiempo, repasar un poco el contenido de redes sociales, que también estamos haciendo unos proyectos súper interesantes. Y bueno, pues no hay que irse más lejos, ¿no? El propio Mentescopia, ¿no? Es el ejemplo que hay de la concienciación que hay en salud mental y por ejemplo, la Sociedad Española de Psiquiatría, de la divulgación y de incrementar el contenido de calidad, ¿no? ¿Todavía nos queda? Sí. ¿Todavía hay contenido que hace daño? Sí. Pero hay que mirarlo siempre con esperanza, ¿no? Estamos aquí, ¿no? A las 8 dando de manera eficaz, ¿no? Y esto es a mí lo que me llena de esperanza, esa es la respuesta. Pues vamos a llenarlo de contenido verídico y para ayudar a nuestros pacientes, que es principalmente lo que más nos interesa, ¿no? Y a los familiares. Es que como tú dices, es muy importante llenar esos espacios, porque las pseudoterapias, las estafas y todas estas, los bulos y los mitos y todas estas cosas asociadas a la salud, por ejemplo, llenan huecos a los que no llega la ciencia con evidencia científica, o no lo suficientemente rápido, ¿no? Porque a lo mejor sí que llega, porque hay evidencia científica y se hace un montón de contenido, pero a lo mejor no es tan rápida, o no es, o la cantidad tampoco es equiparable, ¿no? a la cantidad de bulos y pseudoterapias que se encuentran en redes. Entonces, claro, es una tarea muy ardua y muy a contracorriente, y en algunos entornos, yo creo que esto también está cambiando en los últimos años, pero es bastante reciente, al menos en la comunidad hispanohablante, que se valore y que se aprecie de verdad la divulgación científica. Yo no sé si tú has tenido también background angloparlante en cuanto a divulgación científica, o consumes canales y tal, pero ahí sí que creo que nos llevan una ventaja todavía de ciertos años, donde se valora y se hace a un nivel ultra profesional. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sereza. De hecho, mira, el ejemplo de psicosis, ¿no? Por eso también lo vemos en español. Seguimos viendo fotos de cine, pues ese contenido como morboso, estigmatizante, ¿no? En inglés, esquemas simples de qué es psicosis, qué es trastorno bipolar, cómo pedir ayuda, eso se puede comprobar, ¿no? Por ejemplo, ahora recientemente, en mayo, pues he tenido la gran oportunidad de estar en el Congreso Americano de la American Psychiatry Association, que ha sido en Nueva York. Y había muchas ponencias a las que, bueno, he podido ir, ¿no? Que eran residentes jóvenes de psiquiatría también, pues más o menos pues de mi edad, que impulsaban, ¿no? Que expresaban, ¿no? Consejos y tips, ¿no? Para profesionales de salud mental, para expresar contenido verídico en redes sociales, ¿no? Y que eso que esté en el itinerario general de un congreso, y posiblemente de los congresos más influyentes que hay en psiquiatría, que es el americano, pues ya te dice mucho, ¿no? De la preocupación que hay, ¿no? Entonces, evidentemente nos llevan un poco van por delante, pero bueno, pues vamos a seguir sus pasos también, ¿no? Por supuesto, yo creo que es muy válido, por ejemplo, en YouTube se ha visto mucho, ¿no? La divulgación científica en inglés en YouTube lleva bastante más años y tiene una presencia mucho más grande, pero hay youtubers españoles que están haciendo en divulgación científica un trabajo increíble, obviamente, y que yo creo que al final no hay nada de malo, ¿no? Ver un tipo de contenido que sí que funciona y que lleva una trayectoria muy buena en inglés, y poder replicarlo, porque obviamente al hacerlo en más idiomas lo haces más accesible y para que llegue a muchísima más gente. Entonces, yo estoy de acuerdo en que el hecho de que este tipo de contenido llegue a congresos es un buen indicador de que se valore y que verdaderamente se impulse, y esto lo hemos hablado también en el canal muchas veces, que si tú quieres información científica basada en la evidencia, y no promovida por el sensacionalismo y por los likes en redes, necesitas apoyar eso, o sea, de manera pública, ¿no? O sea, si tú eso lo ves como una labor
pública, válida, pues a través de universidades o institutos o a través del propio gobierno, ¿no? Tener estas iniciativas yo creo que son muy importantes. Y que, como tú dices, y que estén en diferentes congresos internacionales tan importantes, es un indicativo de que se le valora, ¿no? No sé cuándo, o sea, no sé en qué punto estamos, ¿no? en los congresos españoles europeos, pero yo creo que poco a poco sí que se va al menos valorando cuando la gente lo hace en redes, ¿no? Yo creo que ahí poco a poco se hace. Sí, sin ninguna duda, vamos. Sí. Pues vamos a entrar, si te parece, Johnny, vamos a hablar, que ya hemos dicho muchas veces la palabra psicosis, pero ¿qué es la psicosis? Para entendernos así. Yo lo que sí que he agradecido a los profesores, a la gente que me ha enseñado, a mis tutores en el servicio, pues a Ana, etcétera, es que me lo expliquen. Yo siempre he dicho, muy sencillo, que quede claro, ¿no? Y dejarnos de tecnicismos, que es yo un poco lo que vengo a decir aquí, ¿no? ¿Qué es la psicosis? Pues la psicosis es una serie de síntomas, ¿no? Que básicamente se resumen en que el paciente pierde la conexión con la realidad, ¿no? Tradicionalmente se dice que estos síntomas había como dos grandes grupos, ¿no? Lo que se llaman los síntomas positivos y, por otro lado, los síntomas negativos. No es que unos sean mejores ni otros sean peores, ¿no? Sino que se denominaron así porque los síntomas positivos son aquellos síntomas, ¿no? que aparecen que no pertenecen no pertenecen a nuestro como sistema cognitivo normal. Por ejemplo, si tenemos una enfermedad, una infección, ¿no? Pues nos sube la fiebre. Si baja la infección, pues nos baja la fiebre, ¿no? Pues un síntoma positivo, eso no es un síntoma positivo, porque es que lo tenemos, sube y baja, ¿no? ¿Qué es un síntoma positivo? Una cosa que de repente aparece que no es normal, ¿no? En este caso son los delirios, las alucinaciones o el pensamiento desorganizado, ¿no? Pues esos serían los síntomas positivos. Además, son los síntomas como más alarmantes, ¿no? Los que salen en las películas, ¿no? Pues esos delirios, esas ideas irreductibles, ¿no? De que alguien me persigue, que suelen ser los más habituales, o por ejemplo sentirte mirado, observado, vigilado, ¿no? Sobre todo en esta época post-pandemia, las cámaras, etcétera, ¿no? Eso sería como lo más llamativo de la psicosis, ¿no? Que es lo que muchas veces trae a los pacientes a consulta, a urgencias o incluso pues son los motivos por los que muchas veces necesitan ingresar, ¿no? Pero la psicosis es mucho más que eso, ¿no? Mucho más que lo que vemos en las películas y tal, ¿no? Porque, por ejemplo, por el otro lado tenemos los síntomas negativos. Los síntomas negativos no son síntomas, como hemos dicho, no son síntomas como que aparecen que no deberían de estar, sino que son pérdida de capacidades que teníamos, por ejemplo. La anedonia, ¿no? ¿Qué es la anedonia? La pérdida de la capacidad de disfrutar de las cosas, ¿no? O la apatía, ¿no? Que de repente, pues una apatía, ¿no? Pues muchas veces yo me acuerdo de una paciente perfectamente, ¿no? Que me dijo en un momento determinado, es que he perdido hasta la capacidad de llorar, ¿no? Se me quedó grabado. Eso es una cosa que te queda grabada cuando te lo dicen. Entonces, o por ejemplo, la alogia, ¿no? Que significa la pérdida de la capacidad de razonar, ¿no? Entonces, estos síntomas que muchas veces no son los que comúnmente vemos pues en las películas, ni pues están ahí detrás, ¿no? Y son unos síntomas muy potentes, ¿no? Que hacen sufrir mucho al paciente, ¿no? Y bueno, pues esa sintomatología negativa. También existen otro grupo de síntomas dentro de la psicosis, para que veáis que esto no es una cosa de pim pam fuego, sino que es muy amplio. Yo simplemente os estoy dando pinceladas para que suenen, ¿no? Y sepamos diferenciar los tipos de síntomas que podemos encontrar en psicosis. Los síntomas cognitivos, ¿no? ¿Qué son los síntomas cognitivos? Pues aquellas pérdidas de función, ¿vale? Que tiene nuestro cerebro, de funciones que tenemos nuestro cerebro. Pues perdemos funciones como, por ejemplo, la atención, la memoria o las funciones ejecutivas, ¿no? Las funciones ejecutivas es cuando me llega la información, pues soy capaz de procesarla, soy capaz de utilizarla, ¿no? Pues eso también serían síntomas dentro del cuadro de la psicosis, ¿no? Es curioso porque tradicionalmente siempre se ha dado mucho énfasis a los síntomas positivos, a esas alucinaciones, a esos delirios, pero ya los clásicos, ¿no? Los psiquiatras clásicos y a los que les debemos mucho, pero no tenían ni un tercio de las herramientas que teníamos hoy, ya se fijaban en estos síntomas
que hacían sufrir tanto a los pacientes, ¿no? Los síntomas negativos, ¿no? Las pérdidas de función, como las pérdidas de cognición. No sé, ya, entonces, por ejemplo, Kraepelin, ¿no? Que es un clásico de los clásicos, a la famosa esquizofrenia, ¿no? Esta palabra que miedo, ¿no? La primera denominación se llamaba la demencia precoz, ¿no? Como diciendo, esa pérdida de cognición, ¿no? Más que alucinaciones o, por ejemplo, el pensamiento desorganizado, ¿no? Entonces, eso es muy curioso, ¿no? Como ya los clásicos mucho más que lo que más llama la atención, ¿no? Tengo alguna pregunta. Perdona que te interrumpa, porque ahí has mencionado ya un par de veces el pensamiento desorganizado y había también alguna pregunta por el chat. ¿Qué es el pensamiento desorganizado? Gracias por es que además también lo iba a aclarar, ¿no? Porque es difícil y yo intento ser lo más... pues que quede lo más simplón posible, como puedes ver, ¿no? Pero agradezco las preguntas. Nosotros cuando vas a un psiquiatra, ¿no? Lo normal es que no haya ningún aparato ni nada, ¿no? Cuando vas al cardiólogo, pues te ven el corazón con un electro, ¿no? O, por ejemplo, te toman la tensión, ¿no? Nosotros no. Entonces, a veces hacen pruebas de imagen, etcétera, ¿no? Pero lo más habitual en una entrevista psiquiátrica es el tú a tú. El psiquiatra en una parte de la mesa y el paciente en la otra. Y entonces dices, bueno, entonces ¿cómo lo hacen, no? Pues nosotros lo que hacemos es ¿cómo vemos el discurso? Pues el discurso se valora el pensamiento se valora a través del discurso, ¿no? A través de cómo habla el paciente, ¿no? Y un pensamiento desorganizado se refleja muy bien a través de un discurso totalmente, por ejemplo, un discurso inconexo, ¿no? O un discurso, por ejemplo, tenemos muchos tipos de discursos, tampoco voy a entrar aquí, ¿no? Pero eso es psicopatología, que es la parte de la psiquiatría que describe todos estos síntomas, ¿no? Pero, por ejemplo, un discurso tangencial, ¿no? Pues empiezas a hablar, el paciente empieza a hablar y no llega a ningún lado, ¿no? No es capaz de centrar, ¿no? O por ejemplo, te habla... pierde la percepción del tiempo y notas perfectamente en el discurso que está hablando y dices, pero te quedas como, te llama la atención, ¿no? Entonces eso refleja un pensamiento desorganizado, ¿no? Dentro de los pensamientos desorganizados hay un mogollón, ¿no? Yeah. Pero para aclarar un poco eso, que me parece una pregunta muy interesante, ¿no? Porque es como verdaderamente lo que estamos muy acostumbrados a psiquiatras es el discurso, ¿no? Pero aquí me surge otra pregunta, perdona, porque claro, muchas veces el pensamiento y el discurso, claro, entiendo que el pensamiento afecta al discurso, pero luego también tú puedes adquirir herramientas para mejorar un discurso, que no necesariamente sé hasta qué punto te afecta al pensamiento, ¿no? O sea, digamos que tu pensamiento se mantiene más o menos conexo o inconexo, o organizado o desorganizado, pero sí que tú puedes mejorar con herramientas el discurso, ¿no? Gracias, Erezade, por esta pregunta, porque es una de mis pedradas, ¿no? Por ejemplo, a los adolescentes, que también es una parte de mi investigación que a mí me gusta muchísimo, la psiquiatría infanto-juvenil. Yo siempre digo, ¿no? Leer, ¿no? Leer. ¿Por qué? Porque al leer, ¿no? Generamos más contenido, sabemos expresarnos mucho mejor y ponemos palabras a nuestro pensamiento. Es muy buena pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha visto como los pacientes con mayor reserva cognitiva, ¿no? Que han leído mucho, que han estudiado mucho, ¿no? Saben poner mejor palabras, ¿no? A ese pensamiento que a pesar que puede ser inconexo también, sí, ¿no? Pero tú lo ves, ¿no? Eso se percibe perfectamente hablando. Entonces, es muy bonita la pregunta que me has hecho, ¿no? Porque uno de las hot points, ¿no? Hablando en español. Adelante. De la investigación es cómo afecta, o sea, qué importancia tiene la reserva cognitiva, ¿no? En trastornos mentales graves como viene a ser la psicosis, ¿no? O el trastorno bipolar, ¿no? Aquí conecto un poco con esta pregunta que me has hecho, que me parece que puede encajar muy bien, ¿no? Es que, claro, hay factores de riesgo para tener un episodio, bueno, o sea, es que bueno, claramente hay factores de riesgo, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es el bajo nivel educativo, bajo nivel socioeconómico. Eso está relacionado, ¿no? Con mayor presencia de sintomatología psicótica, ¿no? y de trastornos psicóticos. No, o sea, no es... Hay más factores de riesgo, pero esto al final, la prevalencia es global, ¿no? Entonces, los trastornos psicóticos engloban entre 0,8 y 1% de la población, que cuando lo lees dices,
pero es muchísima cantidad de gente, ¿no? Son muchos pacientes, ¿no? Entonces, bueno, tampoco me quiero, yo como soy un poco disperso, no me quiero perder, ¿no? Porque he definido bien psicosis, ¿no? Con estos síntomas, si hay dudas, por supuesto, las puedo resolver en el chat, ¿no? Pero claro, esto es como cuando a un paciente le dicen, bueno, pues tienes un cáncer, ¿no? Entonces, es importante decir, ¿cáncer de qué? ¿No? Entonces, ahí es cuando entran los nombres y apellidos. Hay que poner nombre y apellidos a ese cuadro psicótico, ¿no? Okay. Entonces, eso depende del tiempo, de la duración de los síntomas y depende de la intensidad de los síntomas o de la presencia de más positivos, o sea, por ejemplo, síntomas positivos, pero no tanto sintomatología negativa o sintomatología cognitiva, pues ahí están las distintas clasificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, un trastorno psicótico breve podría ser es aquel donde se van estas presencias de sintomatología psicótica, ¿no? Pues en un tiempo, pues entre una semana y un mes, ¿no? Y luego, pues, remite. O, por ejemplo, ya yéndonos a la palabra más dentro de los trastornos psicóticos, ¿no? La que más conocemos y la que más nos resuena es la esquizofrenia, ¿no? Que es básicamente estos síntomas psicóticos se mantienen durante 6 meses, ¿no? Durante más de 6 meses. Eso es lo que define muchas veces la esquizofrenia, la presencia de sintomatología psicótica, que no necesariamente tiene que ser solo síntomas positivos, ¿no? También síntomas negativos o síntomas cognitivos, como os he dicho, pues en una vista longitudinal. Nadie coge, o sea, no coges y dices, tienes un episodio psicótico, eres un esquizofrénico. Está mal hecho, hay que filiar, ¿no? Ese primer episodio psicótico, ¿no? Entonces, eso para dejar claro que definimos psicosis y luego hay que ponerle nombres y apellidos a esa psicosis de manera longitudinal. Por eso es muy importante los primeros 5 años tras el primer episodio psicótico, ¿no? Cuando uno tiene el margen, la ventana, ¿no? El frame, la ventana, correcto, más importante para ver por dónde va ese trastorno psicótico. Si podemos ir hablando de una esquizofrenia, si podemos hablar de un trastorno psicótico que ha remitido o sea, un trastorno psicótico breve, ¿no? O un trastorno esquizofreniforme, ¿no? Hay muchas que tampoco vamos a entrar ahí porque es mucho es entrar yo creo que no hace falta, ¿no? Pero sobre todo que nos quede clara la idea de que dentro de los primeros la psicosis y luego hay que ponerle nombre y apellidos, ¿no? Vale. Tengo un montón de preguntas. Hay varias preguntas en el chat, en concreto sobre la sintomatología. Por ejemplo, preguntan si la euforia entraría en el cuadro de psicosis o de brote psicótico como uno de los síntomas. Vale, gracias por la pregunta, porque aquí conectamos también con otro aspecto importante de esta charla, ¿no? Que es el tema del trastorno bipolar, ¿no? Entonces, son como las dos grandes enfermedades que cuando hablamos de trastorno mental grave, ¿no? Pues ahora mismo las que más, donde más, cuando hablamos de trastorno mental grave, pues hablamos de trastornos psicóticos y trastorno bipolar, ¿no? Entonces, la euforia, ¿no? La euforia, estamos hablando ya de sintomatología del estado de ánimo, ¿no? Sí. Entonces, ahí ya nos vamos a otro tipo de síntomas. Si recordamos, voy a ir diciendo pequeños reminders. Pequeños como reminders, ¿sí? Gracias. Sintomatología negativa, sintomatología positiva y sintomatología cognitiva, pero no he hablado de sintomatología afectiva, ¿no? Pero sí, en un episodio psicótico, ¿no? Puede también haber sintomatología afectiva. Entonces, eso ya nos empieza a colocar el diagnóstico hacia otra rama, ¿no? Que hablaríamos más de la parte de las psicosis afectivas, que como coloquialmente pues se conoce más como el trastorno bipolar, ¿no? Entonces, el trastorno bipolar, lo que predomina aparte de la psicosis es esa fluctuación anímica, ¿no? Que bueno, pues es básicamente pues esto es como vuelvo otra vez al ejemplo de la fiebre, ¿no? Pues nosotros tenemos sube, baja la temperatura, dependiendo, pues si se hace frío, se hace calor, pues nosotros tenemos un termostato de temperatura, ¿no? Pues el estado de ánimo es igual. El estado de ánimo tiene, pues gana el Real Madrid la Champions League, ¿no? Y el madridista, pues está muy contento, ¿no? Pues tenemos el fallecimiento de un familiar o de algún amigo, pues es normal que estés triste, ¿no? ¿Qué pasa con el trastorno bipolar, ¿no? Que esas barreras, ¿no? Pues no están claramente establecidas, ¿no? Y entonces hay momentos en el que se produce un episodio como coloquialmente de euforia, ¿no? Que nosotros llamamos la manía, ¿no? Que es una hiperexaltación del estado de ánimo, ¿vale? Entonces,
ahí hay grados, ¿no? Está primero la hipomanía, ¿no? Es que llevas 4 o 5 días como un poco más subido, como muy contento, como eufórico, ¿no? Y un poco como así, pero no pierdes esa capacidad funcional durante tu día, ¿no? O sea, todavía puedes seguir como funcionando más o menos, pero ya nos pasamos al next stage, ¿no? Que es la manía, ¿no? En donde, pues, es muy frecuente que durante la manía también haya sintomatología psicótica, ¿no? Haya delirios, por ejemplo, megalomaníacos, ¿no? Por ejemplo, pues soy un superhéroe que he venido a cambiar el mundo, ¿no? O, por ejemplo, voy a comprar todo esto porque me voy a hacer de oro. Entonces, ideas totalmente fuera de la realidad, ¿no? Pero con un contenido muy afectivo, ¿no? Con un contenido afectivo de hiperexaltación del estado de ánimo, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de un trastorno psicótico, o un episodio psicótico de características afectivas, ¿no? Que es, en este caso, un episodio maníaco, ¿no? Entonces muchas veces cuando llegamos a ese grado de hiperexaltación del estado de ánimo, muchas veces es necesario el ingreso hospitalario, porque hay una pérdida completa de la realidad, ¿no? Y son cuadros muy graves. Claro. Hay varias preguntas también por el chat, que está muy activo, es un tema muy interesante y la gente está muy, muy activa preguntando y cosas así. Y había alguna pregunta, pero yo quiero coger esa pregunta y hacerla un poco más global, y es ¿qué cambios de conducta o qué tipos de comportamientos o cambios conductuales pueden estar asociados normalmente con brotes psicóticos o con trastornos bipolares? Porque has mencionado, por ejemplo, ¿no? De que en un punto muy alto de esta manía o de esta euforia puedes tener comportamientos, pues eso, muy demasiado impulsivos, que pierde totalmente el contacto con la realidad, pero entiendo que en estos picos, o sea, este ejemplo es como unos picos, pero hay algunos tipos de conductas, o sea, puede que instaures conductas que puedan ser indicativos de que hay un brote psicótico, o sea, ¿hay alguna manera en la que tú intentes compensar estos síntomas con un cambio de la conducta? Muchísimas gracias, Sereza, por esta pregunta, porque es un preguntón, ¿no? Y también aquí sí que se me iluminan los ojos, como has dicho antes, con el tema de ¿este es un doctorando con los ojos iluminados? Pues sí, ¿no? Porque en la investigación en la última década, ¿no? Hemos tenido unos cambios de paradigmas brutales, ¿no? O sea, antes nos centrábamos en los casos resistentes, en los casos que no responden, por ejemplo, o sea, en qué tratamiento quitaba mejor esas alucinaciones. Pero ahora en investigación, ¿no? Estamos dando un paso más de cuáles son esas situaciones en las que podemos prevenir, ¿no? Porque muchas veces nuestra investigación, uno de los pasos más importantes que hemos dado es vamos a escuchar a los pacientes qué quieren, ¿no? O sea, entonces me hace mucha ilusión que hayan preguntado esta pregunta, o que la hayas englobado tú muy bien, de qué cosas pueden estar diciéndonos como te estás subiendo un poco para arriba, ¿no? O puedes estar teniendo un episodio psicótico, ¿no? Entonces, porque esto es lo que estamos haciendo en investigación en los últimos 10 años, ¿no? El gran hot point, ¿no? Es saber prevenirlo, ¿no? Por ejemplo, ahora en los trastornos psicóticos hay una nueva clasificación que se llama los estados de alto riesgo de psicosis, ¿no? Que empiezan a catalogarse, ya todavía no has llegado a estar psicótico, ¿no? Pero ya ojo, ¿no? Estamos empezando a clasificar una serie de síntomas que nos pueden decir, ojo, que tienes papeletas de hacer un trastorno psicótico a tinte, o sea, claro, ¿no? Entonces, ahí está todo, evidentemente, ahí está toda la investigación hoy en día, ¿no? Trastornos psicóticos puramente sin el tema afectivo, ¿no? Pues síntomas que pueden llamarnos mucho la atención, ¿no? Pues el aislamiento, ¿no? El paciente se empieza a aislar, pierde la funcionalidad, ¿no? Muchas veces pierde el cuidado personal, del aseo personal, es muy llamativo, ¿no? Muy llamativo la angustia, ¿no? La ansiedad, ¿no? La angustia, de hecho, en las exploraciones psicopatológicas, ¿no? Es muy bonito el término de la angustia psicótica, ¿no? Porque es que desde R1 te das cuenta que es un tipo de angustia muy especial, ¿no? Una angustia de no estar conectado con la realidad, ¿no? Entonces, esto es muy llamativo y se ve claramente, ¿no? Pero es verdad que hasta llegar ahí, ¿no? O sea, muchas veces también los clásicos hablaban, ¿no? Del estado de trema, decían, ¿no? Que es en plan, como que estás ahí,
¿no? Entonces, ahí estamos volcados, ¿no? En la investigación de decir cómo podemos ir alertando poco a poco, y ojalá te pudiera decir, mira, este síntoma, este síntoma, este síntoma y este síntoma, pero te tengo que ser humilde y decirte que todavía no podemos, ¿no? Y en el trastorno bipolar pasa lo mismo, ¿no? Porque ¿cómo sabemos que ese paciente que está subiendo no lo hemos podido parar antes, ¿no? Pues bueno, pues ahí estamos investigando, ¿no? Y ahí está ese brillo de ojos de los doctorandos que estamos haciendo la tesis y todos los años de investigación de los grandes investigadores de este país y, por ejemplo, del CiberSam, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si he respondido, me he ido un poco por las... Yo creo que sí, porque también en general la sanidad, ¿no? Y en muchas otras enfermedades, la prevención está en el punto de mira, es el target de muchas otras enfermedades, porque esto también se ha confirmado con muchas otras enfermedades, de que cuando antes puedas diagnosticar, mejor es el pronóstico, ¿no? Esto es aplicable a muchos casos, ya no solo incluso enfermedades irreversibles o reversibles, sino en general, ¿no? Cuando antes se pille tienes como más confianza en que se pueda resolver la enfermedad o el trastorno, pero como tú dices, ¿no? Es muy difícil identificar cuáles son los biomarcadores, identificar cuáles son los síntomas, y en tu ámbito es extremadamente complicado, ¿no? Porque no tenéis estas pruebas que en otras enfermedades sí que tenemos, ¿no? No tenéis tantos biomarcadores disponibles, obviamente supongo que esto irá cambiando, ¿no? Irá avanzando y tal, pero claro, vosotros os enfrentáis a una barrera, nunca mejor dicho, que es la barrera hematoencefálica, ¿no? Que evita tanto que accedan cosas al cerebro como que salgan las cosas o los indicadores, ¿no? Al menos de manera tan directa como para determinar qué es. Y yo te quiero preguntar, porque a mí me da mucha curiosidad, luego también te quiero preguntar de los riesgos, que hemos hablado de factores de riesgo, y creo que esto es muy importante, pero yo te quiero preguntar cuál es el proceso, si se sabe, el proceso molecular, celular, que resulta en brotes psicóticos o en trastornos bipolares, porque otras enfermedades, por ejemplo, el Alzheimer, ¿no? El Parkinson, de esto hay como mucho conocimiento, es como, vale, acumulación de beta-amiloide, o sea, sí. Claro, hay como muchos, hay como al menos moléculas que le ponemos nombre y apellidos y que podemos identificar de, vale, cuando esto está ocurriendo, o la desmielinización de los axones en otras enfermedades, ¿no? Es como, vale, aquí tenemos este proceso patológico, ¿no? O esta fisiología causa esta enfermedad, estos síntomas y esta enfermedad, depende de dónde ocurra. En psicosis y trastorno bipolar, ¿qué onda? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? ¿Qué es? Muy buena pregunta, ¿no? También, gracias, Erezade, ¿no? Porque la verdad que a mí me llena de ilusión ver a gente con estas preguntas o sea, me hace mucha ilusión, ¿no? Pues mira, lo mismo que lo siento, ¿no? Pero lo mismo te respondo que esos momentos previos a la psicosis, ¿no? Todavía nos queda un largo camino, ¿no? Pero sí que es verdad que es llamativo, ¿no? Cómo hemos avanzado exponencialmente en los últimos años, ¿no? Para ver eso, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro cerebro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos explicar por qué el paciente hay alguna cosa, algún biomarcador, algún neurotransmisor, ¿no? Que no hay nada no hay nada 100% que digas, mira, esto pum, ¿no? Sí. Pero cada vez estamos viendo unas cosas cada vez más apasionantes, ¿no? Por ejemplo, tradicionalmente se sabe, ¿no? O digo, la hipótesis como monoamenérgica y los neurotransmisores, ¿no? Pues se ha visto que en los trastornos, en los episodios psicóticos, ¿no? Pues había una mayor concentración de dopamina, ¿no? Como una descarga de dopamina a lo bestia, ¿no? Pero bueno, con los años se ha visto que no solo eso explica la esquizofrenia, ¿no? De hecho, los antipsicóticos clásicos, el mecanismo de acción es antidopaminérgico, ¿no? Entonces, pero no solo nos podemos quedar ahí, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 2 años, 2020, 2021, 2022, ha sido impresionante, ¿no? El tema genético, el estudio de genético, de cómo a gran escala los estudios de GWAS, ¿no? Los estudios de Genome-wide, del sí.
Sí, de la secuenciación del genoma, cómo se empiezan a ver genes, ¿no? Que principalmente se expresan a nivel cerebral, ¿no? Relacionados con distintas funciones, ¿no? A nivel cerebral, por ejemplo, transmisores, canales de calcio, etcétera, que están en relación, ¿no? En muchas enfermedades, por ejemplo, el trastorno mental grave, ¿no? El trastorno bipolar, la esquizofrenia, ¿no? Entonces se empiezan a describir genes, ¿no? Que eso es súper importante. ¿Por qué? Claro. Porque uno puede tener el gen, ¿no? Pero es muy importante el ambiente en el que se genera ese gen, ¿no? Entonces, si nosotros conseguimos, oye, mira, eres portador de este gen, tienes 90%, no, sino hay que mirarlo con esperanza, es decir, podemos modificar el ambiente y poner medidas preventivas, ¿no? Para que no se exprese, ¿no? Que en ningún momento todavía no hay una que decir este gen es esquizofrenia, ¿no? Que digo, esto es como ideas por donde va la investigación, ¿no? Pues el tema genético, por ejemplo, es súper importante. También otro temazo, ¿no? Es el tema de la inflamación. Se ha visto claramente que parámetros inflamatorios, o sea, el nivel de estrés oxidativo y el nivel de inflamación, ¿no? Se ha correlacionado más con psicosis y con el trastorno mental grave, pues distintas citoquinas, ¿no? O, por ejemplo, el BDNF, otro factor muy importante, un péptido muy importante a nivel cerebral, ¿no? Entonces, se van encontrando pequeñas cosas que a mí me recuerda porque he dicho muchas palabrejas, ¿no? Que tampoco quiero liar a los que me escuchan, pero me recuerda cuando he ido llevo tiempo sin ir a Londres, ¿no? Pero cuando llegas a Gatwick, ¿no? Hay un mítico panel de la reina de Inglaterra, ¿no? Que lo ves y dices, oh, qué bonito, entonces te acercas, ¿no? Y está hecho a base de millones de fotografías distintas tomadas en distintos lugares del Reino Unido, ¿no? Que si tú te acercas y la ves en miniatura, ¿no? Es súper bonito, ¿no? Ves pues la foto que no tiene nada, igual es una playa de Inglaterra pero que luego te echas, cuando entras por la próxima vez que vayáis a Londres lo podréis ver y os podréis acordar, ¿no? Porque a mí me sirve mucho, ¿no? De decir, como poquito a poco, ¿no? Pues esos genes, ¿no? Esos factores inflamatorios, ¿no? Esos estudios de neuroimagen, ¿no? Por ejemplo, estudios súper bonitos que a los que estéis interesados y os apasiona este tema, podéis ver, por ejemplo, el consorcio Enigma, ¿no? Si queréis luego os puedo pasar por el chat, ¿no? En el que, por ejemplo, nuestro servicio ha colaborado y distintos... Pues pruebas de neuroimagen se ha visto como... alteraciones, por ejemplo, en el tamaño ventricular o pérdida de materia gris, ¿no? Entonces, claro, eso, la neuroimagen también es muy importante, ¿no? Estamos hablando ya de genética, neuroimagen, ¿no? Estamos hablando también de inflamación, pero también no se nos puede olvidar la importancia que tienen otros factores que claramente se han relacionado con psicosis, por ejemplo, el consumo de sustancias, ¿no? Tenemos un problemón con el cannabis, ¿no? Un problemón. ¿Por qué? Porque el cannabis no hemos conseguido divulgar adecuadamente, hablando también, volviendo a la importancia de divulgar bien, ¿no? La gran relación que tiene con psicosis, ¿no? Nuestro equipo de investigación, liderado por Ana, tenemos años de experiencia con la afectación del cannabis en psicosis, ¿no? Y pues eso, pues cosas como, por ejemplo, el que consume cannabis y tiene un episodio psicótico, el onset, ¿no? La edad de inicio suele ser mucho antes, ¿no? Siempre me acordaré cuando en una de las primeras reuniones que tuve con Ana en la tesis, ¿no? Ella me dijo, mira, es que yo cuando empecé en la psiquiatría, ¿no? Pues los trastornos psicóticos o en el trastorno bipolar, por ejemplo, en un episodio maníaco, pues la gente se pensaba, pues la edad media es entre 30 y 50 años, ¿no? Entonces, ella empezó a ver, ¿no? Que había muchos pacientes jóvenes, ¿no? En Álava, que ingresaban con cuadros psicóticos muy floridos, ¿no? Entonces, ella vio como una relación con el cannabis, ¿no? Se relacionaba con una aparición antes de la psicosis. Y luego, años después, se ha visto que ya la prevalencia actual y la incidencia actual es que estos trastornos psicóticos aparecen en edad temprana, ¿no? Entre los 15 y 30 años, ¿no? Entonces, en eso hemos avanzado muchísimo, ¿no? Pero la pregunta que me has dicho, ¿no? Dime qué beta amiloide, pues no te lo puedo decir todavía, pero es lo que te puedo transmitir mucha esperanza.
Bueno, es que es súper interesante y un poco la limitación de la tecnología y de los métodos de diagnóstico es lo que condiciona las herramientas que al final tenéis, ¿no? Y nosotros, como has dicho, los GWAS, o sea, todos los análisis de genoma, en muchísimas otras enfermedades, ahora que tenemos la capacidad, la tecnología y con un montón de Big Data análisis, ¿no? que se han ido implementando en los últimos años, podemos identificar estas diferencias del gen que pueda tener mayor o menor riesgo a desarrollar X enfermedades, pero como dices, combinada con muchos otros factores, porque al final las enfermedades, la mayoría de las enfermedades son multifactoriales y no son monogenéticas hereditarias dominantes que dicen te ha tocado y te ha tocado. Evidentemente, la herencia mendeliana, pues muy, muy, muy rara, sí, sí. Correcto. Entonces, un poco el desarrollo de estas tecnologías y de estas herramientas puede ir ampliando todos estos biomarcadores y yo creo que es una limitación en este tipo de enfermedades, ¿no? Porque no puedes acceder, no puedes tomar biopsias, no puedes tener técnicas invasivas o tan invasivas como a lo mejor puedes tener en otras enfermedades que tomas una biopsia y puedes hacer una histología y entonces ahí puedes sacar mucha más información, ¿no? Vosotros tenéis como que estos métodos indirectos que al final van descubriendo, ¿no? Van como intentando adivinar con un poco Sherlock las pistas que van dejando, ¿no? Para decir, bueno, parece ser que por aquí tiene que haber algo. Pero me alegra que bueno, que obviamente que haya estudios genéticos también y multifactoriales. No quiero entrar mucho porque quiero hablar de los riesgos y sobre todo de las sustancias psicoactivas que las has mencionado, pero el tema de la microbiota, que también se está viendo en muchísimas enfermedades mentales, que es como la conexión cerebro-intestino, ¿no? El brain-gut highway, que es como súper importante y también muy relacionado con psicosis, con trastorno bipolar. Hay muchos estudios muy bonitos, que también hay líneas de Cibersam, equipos de Cibersam que están muy empeñados, o sea, que tienen años de experiencia y lo están estudiando muy a fondo, que también estamos ahí, ¿no? Que también lo relacionamos mucho con pues el digestivo, etcétera, no sé qué, pero nosotros en psiquiatría también, ¿no? Es muy bonito. Es que es muy, muy importante y también lo has mencionado, ¿no? La inflamación y muchas veces estos signos o estas señales de inflamación también vienen por este intestino, ¿no? Y si ya entramos en microbiota, pues ya hablamos de alimentación, ejercicio, rutinas y se nos descontrola todo ya. Pero es muy bonito lo que dices también, Sherezade, porque esto también es un cambio de paradigma que hemos tenido en investigación, que ya no solo nos centramos en la dopamina o tal, sino en la salud global del paciente, ¿no? Que también es un avance que hemos tenido increíble, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en 2023 nos publicaron un artículo en el equipo súper chulo en el que hicimos una cosa como decir cómo influye, ¿no? El peso corporal y el ejercicio físico en el nivel de litio, que es la primera línea de tratamiento en el trastorno bipolar, ¿no? Pues vimos como los pacientes que hacían mucho ejercicio, pues, joder, que estamos animando hoy a hacer ejercicio, pues veían como los niveles de litio, por distintos motivos, por ejemplo, porque el litio, uno de los problemas que tiene es que tiene que estar en un rango específico, ¿no? Entonces, vimos con el ejercicio físico, pues bajaba la concentración de litio, ¿no? O, por ejemplo, mayor índice de masa corporal también bajaba el litio, ¿no? Entonces, claro, es súper bonito porque antes ya nos fijábamos en vamos a buscar y ahora ya estamos diciendo, no, vamos a hacer una investigación centrada en el paciente, súper personalizada, y decirle, mira, haces ejercicio físico, ten cuidado, ¿no? Porque te puedes bajar la glicemia o si comes de más o subes el peso, ¿no? También te puede afectar a la glicemia, ¿no? Cosas que a los pacientes, joder, que agradecen mucho, ¿no? Claro, porque, y además yo creo que el beneficio o la sinergia que hay con diferentes approaches, ¿no? Con diferentes estrategias, verdaderamente son sinérgicos, no es simplemente 1 más 1, como decían los Serrano, 1 más 1 son 7, ¿no? El tener un tratamiento farmacológico, el tener un seguimiento con tema de alimentación, un seguimiento con tema de ejercicio, como que en diferentes aspectos al final tienes el One Health, ¿no? O sea, la salud completa, claro. o como una visión de la salud como una entidad más compleja y no solamente de te vamos a tratar este trastorno con esta pastilla y luego el otro problema te lo derivo a otro sitio, ¿no? Yo creo que hay que ver el global, hay que ver el global. Eso. Lo que pasa es que, claro, eso nos complica, pues eso, absolutamente todo, porque tienes que tener en cuenta 1000 cosas, ¿no? Y cada vez nos damos cuenta de la complejidad que tienen muchas enfermedades y cómo son 1000 factores que cada uno va sumando o restando
y al final resulta en el desarrollo de un trastorno, de una enfermedad o no. Y hablando de riesgos, ha salido la pregunta por el chat y yo la tenía también aquí apuntada de hace tiempo, de sustancias psicoactivas, que además tuvimos una charla aquí de Mentescopia sobre drogas y salud mental. Y estuvimos hablando mucho, ¿no? de los diferentes efectos o los riesgos aumentados que había sobre todo con el abuso de estas sustancias en esa ventana en la que había una mayor, o se era más vulnerable porque estaba teniendo lugar un desarrollo cognitivo importante, ¿no? Y tú lo has mencionado, ¿no? El uso del cannabis como uno de los factores de riesgo importantes en los brotes psicóticos. Yo he mencionado antes también a Marina Yers, que fue ella misma la que lo dijo en redes. Ángel Martín también ha sido un caso muy, muy, muy público y muy famoso en los últimos años, que también lo ha dicho él abiertamente. ¿Cómo, así para entendernos un poco, entiendo que habrá muchos otros factores, pero para así una regla aproximada, ¿cuánto puede aumentar el riesgo en adolescentes con un abuso de cannabis? Ojalá te pudiera decir un dato, pues de mira, del 3 al... Sí. Pero muchísimo, ¿no? O sea, muchísimo. Sobre todo porque muchas veces cuando se fuma tampoco hay que generalizar, ¿no? Porque es verdad que nosotros, cuando vemos los pacientes graves con psicosis, ¿no? Pues en el fondo decimos, oh, qué mal el cannabis, ¿no? Pero luego porque vemos a los que les ha sentado verdaderamente mal, ¿no? Y luego hay mucha población en la que pues nunca pasan por salud mental, pues que consumen cannabis. Pero claro, eso también es muy bonito, ¿no? Porque está dejando claro que el desarrollo cerebral y el neurodesarrollo no es igual para todo el mundo, ¿no? ¿Por qué afecta el cannabis a unos y a otros no, ¿no? Entonces, eso también asienta en una hipótesis muy, 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 muy chula y muy, muy apasionante, que es cómo es la neuroevolución, ¿no? De los trastornos psicóticos o del trastorno bipolar, ¿no? Que también eso es un campazo que hay ahora mismo en la psiquiatría, ¿no? Lo que está clarísimo, ¿no? Es que aumenta, pues eso, pues de 3, 5, 7 veces, ¿no? Y no solo eso, sino que una vez que ya tienes el episodio psicótico, ¿no? Seguir consumiendo es un claro factor de mal pronóstico, ¿no? Yeah. Nosotros hicimos un estudio súper bonito en nuestro servicio, en el que vimos cómo comparamos los pacientes que dejaban de consumir, ¿no? Con trastornos en los primeros, en esa ventana que decimos de 5 años, ¿no? Pues se suele medir pues 1 o 5 años en los programas de primeros episodios, que suele en hospitales, se suele hacer un seguimiento en esos 5 primeros años muy intensivo, ¿no? Pues vimos a los pacientes que dejaban de consumir, ¿no? Y los pacientes que seguían consumiendo. Pues en escalas como en escalas tan básicas como la de la GAF, que mide la funcionalidad, ¿no? Cómo funciona el paciente, o sea, el incremento era exponencial, ¿no? O sea, lo veis en las gráficas, ojalá os lo pudiera enseñar, lo poner en el chat si queréis, ¿no? Porque son súper bonitas, un artículo que nos publicaron en una revista muy buena, en Esquizofrenia Bulletin, y claro, eso ya deja claro, ¿no? O sea, dices, los pacientes que han dejado de consumir, ¿no? Claramente la funcionalidad ha mejorado, ¿no? Otra cosa que vimos también es que aquellos pacientes que seguían consumiendo, ¿no? Después de los 5 años, tenían más predisposición, ¿no? a síntomas depresivos, ¿no? Que también son tan invalidantes, ¿no? Y encima ya tienes un episodio psicótico, ¿no? Y encima ya luego síntomas depresivos, ¿no? Pues ya dices, madre mía, pues eso se relacionó mucho con mantener el consumo de cannabis, ¿no? Esto nos llevó, por ejemplo, en nuestro equipo hace años a desarrollar, ¿no? un programa psicoterapéutico, ¿no? De intentar dejar el cannabis a aquellos pacientes que habían tenido un trastorno psicótico, ¿no? Y es una psicoterapia que se estableció que dijimos vamos a hacer un clinical trial de 1 año, ¿no? Y vimos como era de corte cognitivo-conductual, tampoco era una cosa muy elaborada ni había que irse a grandes psicoterapias. Y vemos como aquellos pacientes, esa psicoterapia ayudó a muchos pacientes a dejar el cannabis, ¿no? Y mejoraron mucho la funcionalidad, la calidad de vida, ¿no? Entonces, es que ya no es solo el riesgo de tener un episodio psicótico, sino que dentro del episodio psicótico, ¿cómo va a evolucionar? O sea, es que no nos podemos quedar solo en un episodio psicótico, sino cómo va a ser en el long term, que es lo que verdaderamente
ahora nos preocupa a toda la psiquiatría ahora mismo está volcada en el long term, ¿no? En qué va a pasar en nuestro paciente dentro de 40, 50 años, ¿no? Claro, es que es verdad que puede estar un poco sesgada la visión de, como tú dices, ¿no? A vosotros los pacientes que os llegan son quienes han sufrido este brote psicótico, que luego referencian haber consumido cannabis o no. Y a lo mejor, pues eso, ¿no? El estudio unbiased sería coger una población consumidora de cannabis, una población no consumidora de cannabis, ¿no? Y ver el porcentaje o la prevalencia de los brotes psicóticos en ambos. Eso está hecho, Claro. Está hecho, y evidentemente ha salido claramente significativo que el cannabis, comparado con la gente que no ha tenido, sí que está relacionado con psicosis, claramente, ¿no? O sea, esos grandes estudios, que os los puedo dejar si queréis ahí, ¿no? Pero... Claro, pero y luego por ejemplo, porque claro, lo que hablábamos también antes de los factores genéticos, ¿no? De que no a todas las personas que consumen cannabis pueden desarrollar este brote psicótico, y entonces a lo mejor lo interesante, me imagino que también por donde habrá seguro líneas de investigación, es ver si una predisposición genética o ver si una combinación con otros factores hace que este consumo de cannabis, ¡pum!, ¿no? Tiltee y de pronto tengas este brote, que a lo mejor una prevalencia, o sea, una predisposición genética sin el consumo de cannabis no se activara, ¿no? Me hace mucha ilusión cómo conectas, ¿no? Esa mente científica que tienes ahí, esa inquietud, ¿no? Porque evidentemente ahí estamos, ¿no? Estamos ahí, lo has definido, no hace falta que te lo dijera yo, porque es que se ve que tienes ese alma de investigadora, ¿eh? Sí. Sale, de vez en cuando sale, sí. Pero sobre todo porque, claro, es que es una estrategia, ¿no? Es un fenómeno que hemos visto también en otras charlas aquí con colaboración con Mentescopia, pero también otros Jazz Sciencing, ¿no? Cómo verdaderamente se entrelazan estos factores y obviamente hay que decir estas cosas, ¿no? De que el consumo de cannabis es un factor de riesgo o sea, creo que es un mensaje potente ya en sí, pero luego ver cómo se entrelazan estos factores y lo difícil que es ponerle un valor, ¿no? Ponerle un por 3 al consumo de cannabis y ponerle un por 2 al consumo de heroína, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil llegar a esos parámetros, pero el mensaje general, y también porque había gente que lo preguntaba en el chat, ¿no? El mensaje general es sí aumenta el riesgo este tipo de consumo. ¿Hay algún otro, no sé si consumo de sustancias psicoactivas o algún otro factor que puedas decir que también está como en el top de factores de riesgo que se conozcan o que se hayan observado? Quizás no se entiende muy bien el porqué. Sí. Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Factores genéticos, herencia familiar, ¿no? Eso está claramente relacionado, ¿no? Y eso ya son señales de alarma, ¿no? Señales de, oye, vamos a estar al loro, ¿no? O sea, los trastornos mentales tienen un carácter hereditario muy importante, que no es mendeliano, ¿no? Tampoco por eso estamos ahí peleando, ¿no? Saber qué genes, qué no genes, cómo se transmiten esos genes, cómo no, y mogollón de estudios centrados en ese aspecto, ¿no? Otros estimulantes, por ejemplo, la cocaína, por supuesto. O sea, yo hablo del cannabis porque es, y en el fondo es uno de los muros en el que nos chocamos, ¿no? Porque es como, es well seen, ¿no? O sea, que fumar cannabis, muchas veces tú cuando vas a Estados Unidos y dices I smoke, no se refieren a tabaco, ¿no? Sí. Se refiere al cannabis, ¿no? Entonces, evidentemente, cualquier sustancia psicoactiva, pues las clásicas, el cannabis, el speed, etcétera, pues incrementan considerablemente el riesgo de psicosis, ¿no? Consumo de tóxicos, hemos dicho heredabilidad, ¿no? Y luego, pues, otros aspectos, ¿no? También es muy bonito ahora mismo, otros estudios muy chulos, por ejemplo, la soledad, ¿no? La soledad, que dices, bueno, esto, pues si te dicen la soledad, que es un factor genético o un factor que alguien, pues dices, pues es ambiental, ¿no? Porque más o menos como que lo eliges, ¿no? Pues hay unos estudios súper bonitos que han salido ahora, ¿no? Cómo se han relacionado genes, ¿no? Que se relacionan directamente con esa conducta de soledad, ¿no? Entonces dices, ¿qué va antes el huevo o la gallina? Claro. Esa es la gran pregunta, ¿no? Pero si sabemos, ¿no? Que una persona tiende a la soledad, etcétera, no sé qué, pues podemos cambiar, ¿no? La expresión, el ambiente, ¿no? Y modificar el ambiente, el estilo de vida, etcétera, para que no haya una predisposición, ¿no? Para por lo menos bajar los papeletas, ¿no? Claro. Entonces, también eso, el tema de la soledad es una cosa súper bonita y
Y bueno, también, por ejemplo, ahora hay un estudio en el que también participó y fue una de las... Ana participó como codirectora de tesis doctoral, es el estudio de los factores de resiliencia, ¿no? Aquellos pacientes, ¿no? que han tenido un episodio psicótico, etcétera, que en un momento determinado han dicho... Se llama como el turning point, ¿no? Turning point. ¿Qué les ha hecho cambiar, ¿no? Para decir, voy a aceptar mi enfermedad, ¿no? Voy a adaptarme, ¿no? Y voy a intentar ser lo más funcional y con la mayor calidad de vida a mi, ¿no? Entonces, por ahí también ahora hay unas líneas de investigación súper bonitas centradas en esos pacientes, ¿no? que se han dado cuenta de esos turning points que han tenido, ¿no? Y qué es lo que dispara, ¿no? Esa capacidad de resiliencia, ¿no? Esa capacidad de ante una adversidad, que es un trastorno mental, cómo me he sabido, cómo se han podido sobreponer, sí. Sobreponer, que no me salía la palabra, gracias. Es que eso es súper interesante porque, claro, eso es lo que nosotros estamos intentando conseguir en alergia, en inmunoterapia, ¿no? Vemos a pacientes que se vuelven tolerantes a la alergia por lo que sea, nosotros intentamos imitarlo y no, o sea, nos acercamos, pero no lo hemos conseguido. Y entonces, en este caso, que es incluso más difícil evaluar qué factores y qué cosas están ocurriendo, ¿no? En este turning point, para imitarlo, ¿no? Para conseguir replicarlo en otros pacientes o para conseguir ver qué factores pueden tiltear la balanza hacia ese punto. Y me parece, desde fuera, extremadamente complicado lo que hacéis, la verdad, te lo tengo que decir. No. Totalmente. Y luego hay una cosa que cuando hablamos de toda esta complejidad que se nos olvida, ¿no? Que es que todos estos estudios se hacen con pacientes, ¿no? Porque es la única forma de... Y también con familiares de pacientes y también con controles sanos. Entonces, sin ellos no podemos investigar. Entonces yo muchas veces digo, ¿por qué te has metido en investigación si esto, lo que habéis encontrado no sirve para nada? O, ¿no? Porque hay mucho, en el fondo... Sí. Muchas veces vamos, pues eso, que lo he dicho, como fotografía, y dices, bueno, pues algo avanzaré, ¿no? Uh-huh. Y una vez, pues, frustrado, me acuerdo y se me quedó grabado, ¿no? Pues haces una evaluación cognitiva a un paciente que, una evaluación cognitiva de los estudios que hacemos, pues son 2 horicas que te comes, uh-huh. ¿no? Que tú también has dicho en la introducción a horicas, ¿no? Como yo también, eso es muy navarrico, ¿no? Y yo le pregunté, oye, mira, fulanita, ¿no? ¿Por qué colaboras? ¿No? Porque yo dije, o sea, ¿por qué colaboras? Estás 2 horas aquí, ¿no? Una paciente con un trastorno bipolar de libro, ¿no? Y me dice, porque me encantaría que con mi enfermedad, ¿no? Y se me quedó grabado, y eso es lo que me mueve, ¿no? Y es lo que el motor que nos mueve a muchos investigadores. Con mi enfermedad, ayudar a que la gente se comprenda mejor, ¿no? Entonces eso se me quedó, es como un boom, ¿no? De decir... Bueno, o sea, aquí el que lo iba a dejar, ¿no? Porque muchas veces, como has dicho tú, ¿no? ¿En qué fase del doctorado estás, ¿no? De lo dejo, no lo dejo. Pero cuando de repente te encuentras que es en el contacto con los pacientes donde encuentras el sentido a la investigación, ¿no? Dices, pues vamos para adelante, ¿no? Y eso es, bueno, perdona que te haya conectado. No, está bien, Me acaba de decir que gracias a esa colaboración, ¿no? de los pacientes, ¿no? Que nos hace ver esos turning points, ¿no? Esta mujer, ¿no? Esa psicoeducación que había recibido. Por ejemplo, nosotros en Álava tenemos asociaciones, colaboramos con asociaciones de familiares en el que pues damos charlas de psicoeducación en el trastorno bipolar, que llevamos muchos años, ¿no? Pues esa psicoeducación, esos programas de metacognición, ¿no? De cómo pensar, ¿no? Etcétera. Bueno, pues posiblemente son esos triggers a esos pacientes para dar ese turning point, ¿no? Famoso. Entonces, bueno, igual me he perdido un poco Cerezade, ya lo siento. No, está perfecto. Porque es que es lo que dices, es muy complejo y a veces vas perdiendo, ¿no? Y además todos estos estudios que son tan a largo plazo, que para hacer algo necesitas X años, se hace muy cansado, se hace muy cuesta arriba y hay muchos momentos en los que pierdes el sentido de por qué estás haciendo las cosas y no siempre es fácil encontrar, ¿no? La motivación de nuevo, encontrar el timón, ¿no? En este mar de dudas y volver a decir, vale, venga, era por aquí, ya no sabía ni dónde estaba, si estaba para arriba, para abajo y como tú dices, a veces hay como estos momentos, estas epifanías que vienen de donde menos te lo esperas y que te ayudan a seguir ahí tambaleándote en la investigación, que es muy compleja, ¿no? Ya de por sí la investigación es compleja.
y sobre todo en diferentes enfermedades en las que se están desarrollando, ¿no? O van con cierto retraso, entre comillas, comparado con otras, y es complicado. Quería preguntarte también un poco otra pregunta general, porque has mencionado la soledad, y yo quería preguntarte en pandemia, porque en pandemia, claro, sí que se hizo muchísimo hincapié, yo creo que a mitad de pandemia y luego después, en mantener la salud mental, ¿no? Estábamos todos muy preocupados en la salud física, que era el coronavirus, evidentemente, porque obviamente no le quiero quitar importancia, pero se priorizó, ¿no? Obviamente la salud física se priorizó, que había grupos vulnerables, que la manera de evitar el contagio eran mascarillas, aislamiento y vacunas, pero obviamente las primeras eran mascarillas y aislamiento porque las vacunas tardaban tiempo en llegar, ¿no? Y entonces hubo como mucha preocupación y muchos casos de diferentes enfermedades en el ámbito de salud mental que o aparecieron o empeoraron o de pronto nos dimos cuenta de lo importantes que eran, ¿no? Que a lo mejor ya se conocían, pero de pronto dijimos, mierda, que esta movida es importante, ¿no? ¿Cómo viste tú en el tema pandemia las prevalencias o la situación con las enfermedades mentales y en concreto con brotes psicóticos o trastornos bipolares? No sé si tú tuviste seguimientos de diferentes pacientes en esta época o si lo viste desde fuera, pero ¿qué nos puedes contar? Hombre, justo coincidió con... Yo soy de los residentes COVID, ¿no? Justo caímos en el momento, ¿no? Entonces, claro, lo vivimos en primera... Lo pude vivir de primera mano como un novato R1, ¿no? En el servicio de urgencias. Era increíble. O sea, sobre todo, yo creo que los más afectados, y no es una cosa nueva, fueron los adolescentes, ¿no? O sea, hubo un momento determinado en el que el incremento del self-harm, de las autolesiones, ¿no? Fue muy sonado, ¿no? Y ahora todavía seguimos, ahora ya más o menos está bajando un poco gracias a Dios, ¿no? Por todos los programas, los hospitales de día, los grandes trabajos que se están haciendo en la psiquiatría infanto-juvenil y del adolescente, ¿no? Pero fue un problemón y evidentemente la incidencia y prevalencia de los trastornos mentales pues también vieron su repunte como era de esperar, ¿no? Pacientes con trastornos psicóticos, ¿no? Que de repente pues no tienen ese seguimiento que necesitan. Imagínate que caes en esos primeros 5 años, que a muchos les cayó, ¿no? Esos primeros 5 años de mayor vulnerabilidad tras un primer episodio psicótico, ¿no? Pues evidentemente, pues bueno, pues ese seguimiento estrecho, esa psicoterapia, ese estar encima del paciente, pues por condiciones que no pudimos controlar, no se pudieron seguir de esa forma. Entonces, claro, dependiendo pues sobrevivimos, ¿no? Literalmente, todos los hospitales de salud mental nos dedicamos a sobrevivir, porque evidentemente, como has comentado, nos preocupaba mucho las neumonías de la gente, de las personas mayores, que evidentemente era dramático, ¿no? Sí. Pero también, claro, cómo sufría la gente que no. Y a día de hoy, todavía, por ejemplo, las promociones de adolescentes que les coincidió pues puntos críticos como la selectividad, ¿no? O primero o segundo año de carrera, ¿no? Pues han perdido... fue un parón tan brusco, ¿no? Que muchos la capacidad de frustración, ¿no? Y la capacidad del malestar, de aguantar el malestar, se ha visto mermada, ¿no? Entonces eso es un problema que tenemos ahora también en salud mental. Me estoy un poquito, ¿no? No, está bien. Pero evidentemente la pandemia y el aislamiento, y sobre todo el aislamiento centrado en una cosa que a mí también y a todo el mundo nos tranquiliza, que es las pantallas, ¿no? También tuvo una gran repercusión, ¿no? Sin ninguna de las dudas. Es que es muy interesante a cuantísimos niveles, ¿no? La pandemia ha marcado y es como una foto muy interesante, o es como una impronta muy interesante ver en las diferentes generaciones o en los diferentes estadios de experiencias vitales, desarrollos sociales, cognitivos, familiares y tal, qué impronta te ha dejado, ¿no? Y cómo se ha cebado en diferentes grupos vulnerables, ¿no? En diferentes grupos de riesgos, cómo se ha cebado y hay un despunte de diferentes enfermedades
enfermedades. Y claro, y el aislamiento, obviamente muy, muy ligado a lo que has mencionado, ¿no? De soledad. Es decir, si Claro, en este claro. caso había una predisposición genética y había un ambiente de aislamiento superimpuesto, ¿en qué contexto Y un ambiente traumático, Claro. y un ambiente traumático, un ambiente, o sea, que ese ambiente con esa predisposición, ¿no? Evidentemente, pues 2 más 2, 4, Sí. ¿no? Es que me parece increíble y bueno, yo creo que podemos extraer muchísima información, sobre todo de esta temporada, de este periodo, ¿no? Que lamentablemente pues fue así, pero yo creo que hemos aprendido mucho. No sé cuánto nos va a durar este aprendizaje, ¿no? O cuánto, porque obviamente nosotros olvidamos muy rápido, ¿no? Y ya quién se acuerda del COVID prácticamente, a no ser que te marcara por X, pero yo creo que al menos sí que podemos extraer, ¿no? Y hacer ese seguimiento de esos adolescentes o incluso... pongo el ejemplo de en mi ámbito, en alergia e inmunología, todos los que estaban entre 1 y 5 años, esa franja donde se te desarrolla el sistema inmunitario es lo más importante en edad para el desarrollo inmunitario. El aislamiento y el no estar en contacto con patógenos ha mermado. La exposición, ¿no? Claro. Claro, esa exposición necesaria, Eso ¿no? es. Para, pues un poco, me acaba de un poco la bombilla de decir, pues esa exposición al malestar, la selectividad, esos primeros años de universidad, el tener que ir de casa, pues bueno, esa exposición que no han tenido, ¿no? Muchos adolescentes, pues también puede estar en relación a esa capacidad de frustración, ¿no? Entonces, pues también y todavía creo que se pueden sacar muchos jugos. Las grandes revistas, todavía si dices most cited articles, ¿no? Si lo ves, muchos siguen siendo consecuencias del COVID, Sí. ¿no? El Journal of Affective Disorders, etcétera, lo puedes ver, que todavía sigue siendo un tema que yo creo que se puede sacar muchas conclusiones súper bonitas, ¿no? Y sobre todo con esa visión de esperanza, ¿no? De decir, vamos a aprender de esta situación. Desde luego, desde luego. Tengo otra pregunta aquí apuntada y además en relación, que lo hemos mencionado mucho, el brillo de los ojos, y es que tú estás involucrado en uno de los proyectos en los que estás, es en ojos y retinas, ¿no? Y ver cositas que brillan o no brillan. Te dejo que nos lo expliques, pero yo esto lo estaba leyendo, ¿no? En la documentación que habíamos preparado y me parece entre fascinante y ciencia ficción. O sea, no sé dónde colocarlo, porque hemos hablado, ¿no? De las limitaciones de tecnología, biomarcadores y de todo que os enfrentáis. Cuéntanos un poco qué se puede ver en los ojos. Pues mira, yo soy muy de refranero español, ¿vale? O sea, muchas veces hay que acudir al refranero. La mirada es el espejo del alma, ¿no? Entonces, yo en esas conversaciones que tuve con esos pacientes, con esa paciente que me dijo, quiero que con mi enfermedad aprender, o sea, que la gente aprenda sobre su enfermedad, ¿no? O que comprenda más su enfermedad, que se quieran así, ¿no? Pues una de las otras preguntas que fui comentando, ¿no? Es una de las quejas que tenía es decir, bueno, estos pacientes, por ejemplo, se meten las resonancias magnéticas, ¿no? Y yo no sé si alguna vez te has hecho alguna, pero yo tuve una lesión en el hombro y me tuve que meter en el tubo. Sí. Entonces, parecía que estaba metido en la Segunda Guerra Mundial en un submarino y yo soy tremendamente claustrofóbico. Entonces, además en una maquinita que te dice la señora, quédese usted quieto, no vaya a ser que la prueba no salga válida y la tengamos que repetir. Y yo digo, madre mía, es que ya me va a tener que chispar porque se me va para el corazón, ¿no? Entonces eso me hizo pensar, digo, joder, qué generoso el paciente o la paciente o los controles, ¿no? Que bueno, pues que se han metido en el tubo, que han ayudado en los estudios de neuroimagen, ¿no? Y que tanto nos han ayudado, ¿no? Pero también un paso más de decir, podemos acceder a nuevos biomarcadores en el cuerpo, ¿no? Que nos puedan empezar a decir alguna pista, ¿no? De alguna consecuencia clínica o entonces ahí es cuando a Ana Pinto y también en estudios previos que se han realizado, pues nos centramos en un tejido que es la retina, ¿no? Entonces hubo dos cosas en medicina que juré y perjuré nunca estudiar porque no me entraban en la cabeza. Una, la cascada de la coagulación, porque no me entraba, ¿vale? Y dos, las 10 capas de la retina, ¿no? Porque era una cosa así. Yo creo que los que estudian medicina y me estén escuchando entrarán en sintonía con lo que digo, ¿no? Pero años después digo, bueno, estas capas de la retina provienen del mismo tejido embrionario que el sistema nervioso central, del ectodermo, la misma capa
embrionaria, la piel también, por ejemplo, que hemos hablado antes, la retina y el cerebro provienen del mismo sitio en el desarrollo embrionario. Entonces, ahí es cuando se entiende. Entonces, Ana me propone, ¿no? Oye, vamos a hacer un estudio para evaluar si la cognición de los pacientes con trastorno bipolar puede tener algo de relación, ¿no?, con el estado de la retina, ¿no? Entonces, esa fue nuestra primera idea. ¿Por qué? Volviendo un poco a la idea de ya no nos fijamos en qué tratamiento, ¿no?, sino miramos más allá, ¿no? Porque una cosa que se me ha olvidado remarcar es que en los trastornos psicóticos muchas veces la capacidad cognitiva se ve mermada con los años, ¿no? Pero lo curioso del trastorno bipolar es que hay muchos pacientes que mantienen una cognición muy conservada durante años, y en cambio hay otros pacientes con trastorno bipolar que sí que presentan van mermando sus funciones cognitivas. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar nuevos biomarcadores, ¿no?, que puedan decirnos, oye, mira, esto puede indicarnos que puedes tener más riesgo de perder función cognitiva. Entonces, es lo que hicimos, hablamos con los oftalmólogos, y encontramos a 50 pacientes, reclutamos a 50 pacientes con trastorno bipolar y 50 controles sanos, y a través de no sé si llevas gafas o llevas... bueno, pues yo llevo lentillas, ¿no? ¿Sí? Entonces es muy incómodo, ¿no?, cuando te tienes que ir al oftalmólogo. Los que veáis tengáis lentillas o gafas, me entenderéis, ¿no? Cuando te tienen que dilatar la pupila, ver todo, no estás todo el día sin ver, eso es un rollo, ¿no? Ajá. Pero la OCT, la tomografía de coherencia óptica, es una técnica que lo que hace es mide el fondo de ojo, mide la retina, el grosor de la retina, sin tener que dilatar ni nada. Es una técnica súper sencilla. Okay. Entonces, viendo los grosores de la retina, dije, vamos a centrarnos en 3 capas, que son las que más cerca están del nervio óptico, que es lo que lleva directamente al sistema nervioso, al cerebro. Entonces, hemos visto en un estudio preliminar, que evidentemente hay que corroborar a gran escala, ¿no?, cómo los pacientes que peor puntuaban a nivel cognitivo, ¿no?, tienen adelgazamientos significativos en distintas capas de la retina, ¿no? Entonces, eso es un hallazgo que nos llama mucho la atención, ¿no? Porque decir, oye, la retina no deja de ser... en 2013, en Nature, se publicó un artículo súper bonito que se decía The Retina as the Window to the Brain, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque una nueva ventana, ¿no? Vamos a fijarnos en otro biomarcador, ¿no? Entonces ahí estamos con la idea de oye, pues nos encantaría ver que en la retina podemos empezar a ver cambios en la retina que pueden tener relación con cambios a nivel estructural cerebral, ¿no? Que eso sería súper bonito, ¿no? Entonces, esto evidentemente suena a ciencia ficción, pero de nuevo vuelvo a mi mosaico de la Reina Airport, ¿no? De decir, ahí está nuestra pequeña fotografía, ¿no? Vamos a verlo como dentro de X años, ¿no? Pues igual... o igual no, ¿no? Pues a través del ojo podemos ayudar de una manera más rápida y que otras técnicas de neuroimagen que evidentemente les debemos todo y más, ¿no? Pero vamos a aportar nuestro granito, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo con la retina, que evidentemente me ha gustado que lo hayas dicho entre realidad y ciencia ficción, porque cuando yo lo cuento, la gente dice, ¿qué están haciendo? Parece Star Wars, ¿no? Sí, no, es que me parece absolutamente increíble, pero sobre todo me parece maravilloso por la capacidad de poder obtener información en unas enfermedades o en un conjunto de enfermedades y trastornos en los que el acceso es tan complicado, ¿no? Entonces, este tipo de técnicas no invasivas o mínimamente invasivas, si te dan un poquito de información, ¿no?, poder extraer y exprimir cualquier cosa, me parece súper útil, porque imagínate, ¿no?, que te dicen, vamos a intentar evaluar el pronóstico de tu trastorno bipolar y la prueba es, pues eso, que te vayas al oftalmólogo. Es como, hostia, o sea, suena muy raro, pero me parece increíble. O sea, ojo, digo, ojalá pudiera llegar a ese nivel de
conexión entre psiquiatría y el resto de especialidades, ¿no? Que también es una cosa muy bonita de nuestro estudio, ¿no? Que involucramos a oftalmólogos, ¿no? Ya empieza a ser más traslacional, ¿no? Más conexión entre el resto de especialidades para ver esa visión global del individuo con la conexión del cerebro, ¿no? Que yo creo que es por donde va la investigación, que es súper bonito, ¿no? Y ay, no sé por qué te decía esto, se me ha ido un poco el santo al cielo. Bueno. Creo que como, o sea, te estaba diciendo como que ojalá llegue un momento en el que se pueda pues eso, derivar a diferentes especialidades para coordinar esfuerzos, ¿no? Y que digas, vale, para este pronóstico o para esta enfermedad, ¿no? Te vamos a hacer X pruebas, ¿no? Una prueba de microbiota, al oftalmólogo y a un no sé qué, ¿no? Y darte un pronóstico personalizado, ¿no? O establecer un sistema, además, joder, con toda la nosotros en la retina, claro, cada retina, como son 10 capas, ¿no? Pues cogimos 3, pero cada es milimétrico, ¿no? Entonces hemos tenido que utilizar inteligencia artificial, que eso nos ha ayudado muchísimo, ¿no? He visto que habéis tenido recientemente además una inteligencia artificial, pues claro, eso también está entrando muy fuerte, ¿no? Los modelos predictivos, ¿no? Los modelos de predicción, pues con distintos biomarcadores, etcétera, que van a ser, que son una pasada, ¿no? Entonces también están entrando con mucha fuerza en psiquiatría y a mí, vamos, esto de nuevo, ese brillo que decíamos, ¿no? Sí. Me parece increíble, de verdad, Johnny. Para no robarte mucho más tiempo, que bueno, aunque estemos un poco pasados de tiempo, pero como es el último vamos a aprovechar, vamos a abusar un poquito de ti. Hay bastantes preguntas en el Discord, no sé si nos va a dar tiempo a tratarlas a todas, pero lo que sí le voy a decir a la gente es que todos los links que nos des, Johnny, después, los vamos a dejar también en nuestro Discord para que la gente los pueda revisar, o sea que no se le pierda a nadie, que en nuestro Discord vamos a recopilar toda la información. Y entonces voy a coger un par de preguntas, si te parece bien, de las que han ido dejando en el chat, porque hay una que me parece muy interesante y que también lo hemos preguntado con muchas otras charlas con Mentescopia. Entonces voy a intentar adaptarla y ampliarla. Pregunta Dagatma si hay protocolos de actuación cuando eres conocedor de un caso en adultos, y además le voy a poner como la follow-up question, que es ¿a dónde puede, o sea, qué organizaciones, centros de día, fundaciones, qué herramientas tenemos, tanto si eres conocedor de un caso en adultos como en adolescentes? Porque yo sé que, como decía antes, aquí en el chat hay varios padres y madres de adolescentes. Entonces, toda esta información que hemos aprendido hoy sobre la enfermedad, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos cuando creemos, cuando hay indicadores de que está presente o puede haber algunos síntomas previos? ¿Cómo actuamos? Bueno, en primer lugar, se puede siempre consultar al médico de atención primaria, ¿no? Porque ellos son médicos también, ¿no? Entonces, también hay una gran... se está impulsando mucho la salud mental. Por ejemplo, nosotros en nuestro hospital, todos los años los residentes propusimos hacer un curso de formación de salud mental a nuestros compañeros residentes de familia, que en el fondo eso sí que ven tralla de pacientes hoy en día, ¿no? Entonces, primero, el médico de atención primaria, ¿no? Consultar cualquier sintomatología y en caso de cualquier duda, pues derivar al especialista en psiquiatría, ¿no? Fuentes de información fiables, ¿no? Por ejemplo, todo el contenido que se explica muy bien en las diferentes fuentes de Mentoscopia, eso se puede, en todos esos links hay un mogollón de información súper útil para padres, con un contenido de difusión súper sencillo de entender. Nosotros, por ejemplo, en Álava, en nuestra situación personal, lo que os he dicho antes, tenemos asociaciones para familiares, para padres, por ejemplo, pues Orecavide, etcétera, os puedo decir nombres, etcétera, y hay asociaciones también en el País Vasco, en este caso, pues por ejemplo, contamos con ASAFES o ABIFES en Vizcaya, pues que son asociaciones y organizaciones que ayudan a los pacientes y familiares con enfermedad mental, ¿no? Entonces, yo no sé pero en cada comunidad autónoma eso hay distintas organizaciones, ¿no? Que en España puedo decir, porque he hablado con otros compañeros, que está cada vez la información es más asequible, ¿no? De todas maneras, el vídeo que os he puesto Xereza de colaborar con la ciencia, bueno, pues no deja de ser un vídeo divulgativo del CiberSam, que la CiberSam es el Centro de Investigación Biomédica en Red en Salud Mental. Si os metéis en cibersam.es, hay mucha información de mucha cantidad de calidad científica. También podéis ver los grupos de investigación que hay en cada parte en España, ¿no? Y hay información, si queréis colaborar también, oye, mira, pues
también hay formas de colaborar, etcétera, y la información ahí os puede guiar de una forma, clara, y cada vez eso se tiene se está haciendo mucho más hincapié en que el acceso a esta información sea más rápida, más accesible, ¿no? Claro, claro. Mira, justamente había alguien preguntando cómo colaborar. Ahí justo nos has dado el link o la referencia para poder colaborar, ya sea pues eso, como paciente, ¿no? Como voluntario o como investigador Como familiar, o como familiar. Como todo, sí, sí. Claro, claro, claro. Hay otra pregunta que no sé si vas a poder contestarla o no, porque es un nombre que obviamente yo no tengo ni idea, entonces yo te lo leo como tal. Dice, pregunta Desiree si conoces a Edith Eger, o Iger, o no sé muy bien cómo se pronuncia, y un poco qué opinas de su trabajo. Me imagino que es psiquiatra o investigadora, o no tengo muy claro si tú tienes contexto de esta persona. Yo no ni idea. No tengo suficiente conocimiento para darte una respuesta sólida, entonces prefiero, he leído y etcétera, pero prefiero, lo siento, pero pasa palabra, ¿no? Pasa palabra. Por sí. saber un poco, ¿es psiquiatra, es investigadora? Es que no sé si está... Es que no, por eso digo que Vale. No me queda del todo claro, entonces tampoco te sé decir ahí. No hay problema. Ahí me pilláis. Si está la persona que ha hecho la pregunta y nos quiere dar un poco más de contexto, o no para que contestes tú, sino porque la gente, por si tiene curiosidad de saber quién es, pues que lo deje en el Discord sin ningún problema. Y lo decíamos antes de arrancar directo, la capacidad de poder decir no lo sabemos, es nuestro derecho también, ¿no? De poder decirlo en cualquier momento, pasa palabra. Ahora mismo no me suena, igual si lo artículo y tal, porque digo, hombre, ya, pero ahora mismo pues tengo que ser sincero. Obviamente, faltaría más, igualmente. Muchísimas gracias igual a todas las personas que habéis dejado preguntas. Lamento que no podamos responderlas a todas, que no podamos responder todas, pero están en el Discord y también te indicaré, Johnny, cómo encontrarla. Si en algún momento tienes algún link que quieras compartirnos, vale. Estará todo accesible en el Discord. Y no quiero abusar mucho más, pero te dejo la oportunidad de si ha habido algo que no hayamos tocado, si ha habido algo que algún mensaje que quieras mandar tanto a personas que a lo mejor se encuentran en una situación en la que están considerando pedir ayuda profesional o compartirlo con su círculo de familiares y amigos, que a veces, muchas veces, en muchas ocasiones, ¿no? Es un gran apoyo, no siempre, lamentablemente, pero un círculo de confianza es un grandísimo apoyo que a veces te anima a dar el paso, ¿no? A buscar ayuda profesional. Entonces no sé si quieres dejar algún último mensaje para esta gente o para familiares y conocidos de gente que esté pasando por ello. Sí, por supuesto. Mi mensaje es esperanza, ¿no? O sea, decir, estamos trabajando muchísimo, años de investigación en España, cada vez estamos mejorando estamos mejorando todos los estudios, como hemos podido hablar durante esta charla, gracias Erezade, ¿no? Porque han salido temas súper interesantes, ¿no? Y que esta charla sirva para darnos cuenta que es que tenemos que desestigmatizar la salud mental, ¿no? Tenemos que incorporarla y verla como un global, ¿no? Tenemos que acercarnos más queremos acercarnos hasta las entrañas de qué necesitan los pacientes con salud mental, ¿no? Y eso es una cosa que desde la Sociedad Española de Psiquiatría y en todos los grandes congresos estamos empeñados en transmitir, ¿no? Entonces, que eso sirva para aquellos que están dudando o que dicen, es que me pasa esto, o no me encuentro bien, pero no quiero que me tomen como un loco, o todo este gran daño, ¿no? Porque nosotros, la psiquiatría, somos la única especialidad que tenemos una antipsiquiatría, ¿no? No hay una anticardiología, ¿no? Yeah. Entonces, pues poco a poco estamos venciendo, ¿no? Venciendo ese estigma que es tan necesario, ¿no? De decir, se puede, ¿no? Si pidiendo ayuda, que no se dude en ese sentido, que cada vez estamos más implicados en eso, ¿no? En desestigmatizar y en ayudar a los pacientes. Por favor, solicitar ayuda, porque os la van a dar, ¿no? Y a veces los resultados no son inmediatos, a veces frustraciones, los servicios de espera en los el servicio público pues son los que son, pero la implicación de los profesionales, os lo digo como un residente terminando la residencia y hablando en cómo, por ejemplo, yo estoy orgulloso de los residentes pequeños, el empeño, ¿no? Que tratan a cada paciente que viene por urgencias, ¿no? Y es una cosa que por lo menos en mi hospital hemos cuidado siempre, ¿no? Y los residentes que hablamos en los congresos también, ¿no? Entonces, que siempre vamos a intentar dejar la piel porque
por cada paciente en ese sentido, ¿no? Y en el sentido que confiéis, ¿no? Confiéis que la psiquiatría, que a pesar de que haya noticias muy sensacionalistas, pues que hay mucha investigación detrás, hay mucho esfuerzo de muchas personas muy inteligentes que se han dejado la vida para sacar adelante más sobre estos trastornos y ayudaros, ¿no? Ayudar a los familiares, a los padres, ¿no? Que muchas veces, nos pensamos mucho en los pacientes, ¿no? Y los familiares, ¿qué, no? Pues eso, pues que también, ¿no? Que que ahora ya no nos centramos, lo podéis ver, ¿no? Ya ahora lo que estamos buscando es más que el tratamiento perfecto, el antipsicótico perfecto, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, estamos empeñados en nuevos modelos de psicoterapias, nuevos modelos de acompañamiento familiar, terapia sistémica familiar, etcétera. Todo esto, bueno, pues que estamos avanzando poco a poco en psiquiatría, ¿no? Entonces que depositéis esa confianza que os pido, ¿no? Y después de esta maravillosa súper chulas, ¿no? Oye, Johnny, al menos la motivación y las ganas, ¿no? Y el cariño que le tienes a todo esto lo has transmitido. Y bueno, yo creo que sí, yo creo que nos has convencido, nos quedamos con esperanza en que esto va poco a poco. Y yo muchas veces también lo digo en otras charlas aquí en el canal, de que la gente también hace mucho por la ciencia, aunque no sea consciente, ¿no? Dar apoyo a la gente que divulga contenido válido, participar y cuando tú como paciente, ¿no? Intentas transmitir o intentas comunicar a los profesionales de, mira, es que mi problema es este, ¿no? O mi enfermedad me está causando estas consecuencias que son las que no puedo gestionar y eso es lo que yo necesito ayuda. A mí me parece muy bien que yo tenga hipotiroidismo y me des una pastilla, pero es que va más allá, ¿no? Yo necesito que me atiendas como completa, ¿no? Como Sherezade y no como hipotiroidismo, ¿no? Y yo creo que la salud mental también está viendo este cambio, ¿no? No, claro, como tú has dicho, no es solo mi trastorno, yo soy mucho más complejo y hay muchas capas, ¿no? Y eso también recae en la obligación, entre comillas, de los pacientes, de comunicar eso, ¿no? Y a veces por esta estigmatización no nos sale, ¿no? Tan fácil comunicar y decir hasta qué grado me está afectando a mí mi calidad de vida, ¿no? Entonces, creo que nos has transmitido mucha esperanza y mucha confianza en que tenemos que hablar y expresarnos y que estáis ahí para ayudarnos. Eso es. Pues eso muchísimas gracias, Johnny, de verdad, te agradezco muchísimo. Yo he aprendido un montón, espero que la gente también. Y muchas gracias, de verdad, porque has sido muy generoso, tanto con tu tiempo como con tu conocimiento, y ánimo con los últimos meses de residencia, que ya está la luz allí al final del túnel, ya la ves. Eso es. Muchísimas gracias a ti, Sherezade, un placer. ¿Vale? Un placer, nos vemos, chao. Hasta luego, adiós. Gente. ¡Qué guay! Hostia, lo de la retina me ha flipado, gente. Lo de la retina me ha flipado. Bueno, en general he aprendido un montón de cosas, pero lo de la retina me ha absolutamente flipado. Gente, os recuerdo que todos los links, además de haber ido compartiendo algunos links por el chat durante el directo, todos los links los vais a tener resumiditos en nuestro Discord, en el canal Preguntas Just Sciencing, que es donde habéis ido dejando algunas de las preguntas, y es donde luego vamos a poner todos los links de todas las referencias que nos ha dado Johnny y algunas más que no las ha dejado por ahí, pero que las dejará en estos, no sé si en estos días. Así que os animo a que, si os ha gustado y queréis tener acceso más controlado o más sistemático a los links, entréis en nuestro Discord. Gente, buen cierre. Buen cierre de Just Sciencing con Mentescopia. Un último reminder, me ha encantado porque ha sido Spanglish. Ha sido un Spanglish maravilloso y comodísimo. Cuando los invitados traen Spanglish me hace mucha ilusión. Me ha gustado mucho esta charla y yo creo que ha sido un muy buen ejemplo, un muy buen resumen de la labor que hace Mentescopia, que vamos a repasar un poquito. Está la página web de Mentescopia por ahí, creo que la han dejado hace poquito. Aquí está. Esta es la página web, que la voy a poner aquí en pantalla grande
para que la veáis mientras hablamos un poquito de esto. Vamos a ver. A ver. Aquí está. Pues esta es, gente, esta es la página web de Mentescopia que bueno, pues que tiene diferentes proyectos de divulgación en redes. Nosotros aquí terminamos nuestros 6 directos, 6 streamings que hemos hecho, pero podéis tener mucho más contenido por sus redes, con los diferentes colaboradores y en la propia página web, también de años anteriores que han hecho mucho contenido y como lo ha mencionado también mucho Johnny con la red de Cybersam, que tienen un montón de links, información, colaboraciones, cómo participar, cómo ayudar y un montón de cosas. Y esta es la página web, que entonces podéis ver aquí un montón de cosas. Y de nuevo, como hemos estado hablando, que esta es Mentescopia, digamos que es el resultado de la colaboración del grupo de psiquiatría del Hospital Virgen de Rocío y el Instituto de Biomedicina de Sevilla con la colaboración de FECIT. Así que nada, aquí tenéis todos los tipos de contenidos, de podcast, en redes sociales, los vídeos, los blogs y aquí también las diferentes temáticas. Nosotros hemos hecho autismo, hemos hecho psicosis, hemos hecho trastorno bipolar, hemos hecho TLP, hemos hecho TCA, hemos hecho déficit de atención también junto con el TLP en testimonios y hemos hecho, bueno, adicciones como tal, un poco variado porque estuvimos hablando de drogas, entonces ahí hablamos un poquito de adicciones, tocamos también un poquito el desarrollo cerebral al principio en el primer directo con Benedicto, o sea que hemos hecho un popurrí bastante god, si me permitís, con varios de los temas más interesantes o top que cubre Mentescopia. Así que nada, aquí lo tenéis, gente. Ahí está el enlace que está dejando, el enlace a los directos, que es dentro de la web. Así es que nada, tenéis mucho contenido, ¿eh? Si habéis llegado a esta charla, que es la última, os informo de que tenéis mucho contenido que podéis revisionar, tanto en los diferidos de este canal, como en mi canal de YouTube, como a través de la propia página de Mentescopia. Y con esto, gente, cerramos esta edición de Just Sciencing featuring Mentescopia con un grandísimo aplauso. Estaría. Hay en YouTube, es que no tengo ahora mismo en mente cuál es el último que está subido, pero en diferidos tenéis un montón, o sea, en diferido tenéis prácticamente todos los de los últimos 2 o 3 meses, pero en el canal principal, el último que tenéis subido de Mentescopia es el de TCA. El último que tenéis en YouTube es el de TCA, que estuvimos con Rafaela, pero creo que este mismo fin de semana sale... Ah, no, perdón, no. Iba a decir, me he fumado tremendo porro, pero a lo mejor quedaría mal decirlo como cierre de colaboración con Mentescopia. He patinado, se me ha ido la pinza. El último que está subido es el de drogas y salud mental, que está en YouTube, ¿vale? Ese se subió hace 3 semanas y la semana que viene se sube el siguiente, ¿vale? El 5 se sube la semana que viene. Eso es en YouTube, ¿vale? Así que ahí lo lleváis, Yo creo que lo de porro está en contexto y justificado. Maravilloso. Maravilloso. Pido perdón. ¿Veis, gente? Así no van a querer colaborar. Se van a quedar con el final de este streaming y van a decir, bueno, pues nada, vuela alto, Serzade. vuela alto, Serzade. Oye, pues muy bien, ¿qué os ha parecido, gente? ¿Qué os ha parecido? Sobre todo para los que estáis aquí por primera vez, entre comillas, a los Just Sciencing, ¿qué os ha parecido? ¿Qué feedback tenéis? Sobre todo, ya no solo para mí, para saberlo yo, sino para la gente de Mentescopia. ¿Qué temas os hubiera gustado ver? ¿Qué temas habéis echado en falta? Que habéis dicho, joder, yo entiendo que
que no siempre llueve al gusto de todos, pero ¿qué tema hubierais dicho? ¡Fua! Esto hubiera sido súper interesante. Ciertamente Juan tenía brillo en la cara, tenía brillo en los ojillos, ¿verdad? Impecable como siempre, muchas gracias, Humber. Muchas gracias. La verdad es que ha sido buen cierre, ha sido buen content. Muy buen content. Otra cosa os digo, si habéis echado en falta algún tema que a lo mejor no hemos tratado aquí, se ha tratado en otro, o sea, lo han tratado otros colaboradores, eso también puede ser. Pero bueno, yo tengo también interés en saber qué temas hubierais echado en falta en este formato, porque sí que es verdad que charlas de 1 hora con Mentescopia solo se han hecho aquí, en otras redes eran otro formato. La mayoría daban para más horas, pero así los valoramos más. Ya. Eso es verdad. Todavía no le ha tocado un revisor. ¿Cómo? ¿A qué te refieres, Fairlight? ¿A qué sí tenías? ¿A qué te refieres? No te he entendido el contexto. O sea, he entendido los asterisco que te has autocensurado de una palabrota. Ah, por lo del brillo en los ojillos. O sea, que todavía está sin romper, ¿no? Johnny todavía estaba sin romper porque todavía no había pasado por eso. Puede ser. Pobrecito. Pobrecito. Ay, qué lástima. Qué duro, ¿eh? Es durillo. Es durillo, pero bueno. Se hace lo que se puede para mantener la motivación. Bueno, pues eso, hasta aquí los Just Science con Mentescopia. Ojo, sí, padre, llegas tarde. A ver, que te conteste el chat. Pregunta, ¿ya lo veremos en refrito o no me lo recomendáis? Dice. Gente, ¿le recomendáis a mi padre que se vea el refrito del Just Science de hoy? Aunque solo sea por aprender lo de la retina. Aunque solo sea por descubrirlo, o sea, por saber lo de las 3 capas de la retina, que si tienen más o menos, o sea, es que es literal, ¿eh? Es literal ciencia ficción, es Star Wars. Es Star Wars. Es un must. Gracias, Pumuki, paid actor. Pumuki siendo paid actor. Y mi padre preguntando si recomienda el refriteo también paid actor. Estamos llenos de paid actors. Bueno, gente, pues nada, pues eso, que me alegro que os haya gustado, me alegro que hayáis aprendido. Y nada, yo me lo he pasado muy bien, así que desde aquí también damos las gracias a Mentescopia, obviamente, por contar con nosotros, con este formato de Just Sciencing, que creo que encajaba muy bien, ¿no? con una divulgación que ellos estaban haciendo con otros formatos o con otros contenidos, y poder tener aquí acceso a investigadores, a psiquiatras, a diferentes perfiles que nos dé tiempo a ahondar al detalle que queramos en diferentes enfermedades. Yo creo que es una oportunidad. Bueno, yo no sé si vosotros tenéis al alcance a Johnny para preguntarle cosas cada vez que queráis, pero poder tenerle aquí un ratico, pues la verdad que mola mucho, ¿no? Poder tener acceso a todas estas líneas de investigación y cómo se encuentra la salud mental. Yo creo que es un privilegio, así que desde aquí le agradecemos, por supuesto, a Mentescopia la oportunidad de colaborar con nosotros y nada, y pues eso, y beneficiarnos también nosotros, la verdad. Una cosa interesante que dijo Juan es que ahora se centran más en la gente habitual más que en los casos extraordinarios. Yo creo que sí, yo creo que eso también hay muchas enfermedades en las que cada vez nos damos cuenta de que tenemos que investigar las enfermedades, pero tenemos que investigar la salud, porque al final lo que queremos es replicar la salud, ¿no? Y está muy bien identificar qué cosas provocan enfermedad, pero también necesitamos saber qué cosas provocan salud, porque es lo que queremos imitar, ¿no? Entonces yo creo que cada vez también estamos incluyendo más controles o gente no diagnosticada para intentar replicar, ¿no? y tener pistas de cómo se ve la salud, ¿no? ¿Qué onda con la salud? Entonces sí, me parece muy interesante. Moncortizas, como tú dices. Si es segunda edición con Mentescopia, me encantaría que se hablara de los diferentes trastornos de personalidad que hay.
Pues el doctor Bacterio, es verdad que trastorno límite de personalidad solamente lo vimos en el que hicimos de testimonios con Sandra, pero sí, la verdad es que sería súper interesante. Molaría también hacer como un especial, pero porque yo me voy a mi movida, pero molaría hacer un Jazz Science in Mentescopia de la psiquiatría del siglo XIX. He dicho siglo XIX por decir algo, ¿eh? En plan, la psiquiatría hace 30 años o la psiquiatría hace 100 años, ¿no? En plan de qué estudios se hacían, porque es muy flipante, ¿no? A veces ver cómo ha evolucionado y ver cómo algunos estudios que obviamente muchos no se podrían hacer a día de hoy, ¿no? Por miles de motivos, que se hacían, qué aportaron, ¿no? Qué pistas nos dieron y cómo hemos cambiado, ¿no? Cómo hemos cambiado también de estigmatizar unas enfermedades u otras o de diferentes categorías, ¿no? Cómo clasificamos diferentes enfermedades antes versus a cómo lo hacemos ahora, ¿no? Yo creo que un directo así sería impresionante. A mí, al menos a mí me fascinaría, la verdad. Se le notaba muy en el lore con lo de la IA y lo de dejar el doctorado. Estaba muy metido en lore canal, ¿verdad, Fairlight? Sí que estaba muy in. Ha encajado perfectamente, la verdad. ¿Los nazis hacían barbaridades que hoy han ayudado o es un mito? Yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que nos gusta demonizar... nos gustan los extremos, ¿no? Nos gusta demonizar algunas prácticas y nos gusta usarlas o contarlas como las ventajas de que antes no había informed consent, ¿no? O no había ethics committee. No sé hasta qué punto, porque yo no he leído mucho del tema, entonces no sé hasta qué punto es tanto mito o tanta realidad. Sí que hay algunos estudios que conozco que se hicieron en aquel entonces que han aportado información, pero en algunos casos me imagino que se podría haber obtenido esa información sin las barbaridades, ¿no? Entonces yo creo que también eso es un poco el point de lo interesante de debatir, ¿no? ¿Podríamos obtener esta misma información con otras prácticas, con otros métodos? Sí. O a lo mejor la respuesta es no. A lo mejor la respuesta de no, esto no se hubiera podido saber de ninguna otra manera. Obviamente ahora no lo vamos a repetir porque no se puede repetir y está mal, pero el conocimiento que se ha obtenido no lo vamos a tirar a la basura, al menos vamos a aprovecharlo, ¿no? Porque el pasado no lo vamos a poder cambiar. Entonces yo creo que es como un debate muy interesante, porque también de eso aprendemos para la investigación futura, ¿no? Por cierto, Bicholun, muchas gracias por regalarle antes la suscripción a Javi, muchas gracias. Hockey, sí, ya estamos cerrando el tema del Jazz Sciencing, pero bueno, está en diferido. No te preocupes que está ahí. Pero bueno, a mí me parece súper interesante. Así que nada, gente, cerramos de nuevo con un aplauso. Un besito, un aplauso, un saludito. Y aprovechamos también para, pues eso, darle las gracias también a todos los que han pasado por aquí, por estos Jazz Sciencing, que yo me lo he pasado increíble. All right.